Estella es la princesa olvidada del imperio, abandonada en un viejo castillo en ruinas donde apenas sobrevive con hambre y suciedad. Acompañada por un pequeño dragón y poseedora de misteriosos ojos brillantes como joyas que pueden ver lo invisible, su vida cambia drásticamente cuando es encontrada por el emperador Elías. Criada de forma salvaje y libre, ahora Estella debe aprender a confiar en su poderoso padre y sus hermanos y hermanas, quienes intentan acercarse a ella para sanar sus heridas. ¿Será esta pequeña princesa la clave para la salvación o la ruina de todo el imperio mágico? En los albores de los tiempos, existía un dios del sol. El hijo nacido del todopoderoso dios del sol estaba destinado a convertirse en el emperador del imperio Granden. La familia real que lleva la sangre del dios del sol tiene una característica especial: los estigmas de las estrellas caídas del cielo. Los niños de la familia real que posean esta marca podrán heredar el poder del dios. El emperador Elías, el héroe del imperio Granden, heredó el poder del dios más fuerte de la historia, siendo al mismo tiempo el emperador y el sol. Como era de esperar, sus 3 hijos fueron bendecidos con la marca de la estrella y heredaron el poder divino. Esto es considerado como la bendición que el dios del sol otorgó al imperio Granden. El bosque tranquilo de repente se volvió ruidoso cuando las doncellas se quejaron al intentar levantar un objeto pesado hacia un almacén aislado, preguntándose por qué ese lugar que parecía un castillo se usaba como almacén. Rose, agarrando el borde de la mesa, explicó que fue abandonado por estar lejos del castillo principal y el mayordomo principal pidió permiso a su majestad para usarlo para objetos grandes, mientras Julie caminaba con dificultad, agradecida de que se le diera uso. Al verlas acercarse, Estella, con su pequeño rostro sucio asomando, se escondió apresuradamente en una pequeña cueva murmurando para sí misma que el castillo estaba siendo usado. Las doncellas continuaron trabajando hasta que una preguntó con curiosidad si conocían los extraños rumores sobre el lugar, explicando con tono misterioso que al caminar sola por allí se escuchaban risas de niños o sonidos de animales. Otra doncella rubia frunció el ceño y lo negó, pero la primera insistió en que era cierto y que alguien incluso vio una gran sombra. Justo entonces, Estella pisó una rama que se partió en dos, asustando a Julie, y las 3 doncellas palidecieron al unísono, soltando un grito agudo que resonó por el bosque antes de dejar un silencio sepulcral. Armándose de valor para asomarse y escuchar, Estella dirigió su mirada hacia el viejo castillo, extendió la mano sin apartar los ojos de ese lugar, se aferró a una enredadera y descendió lentamente, dando un salto para aterrizar tambaleándose en el suelo. Tras buscar a su alrededor, abrazó al dragón negro con una sonrisa radiante, diciéndole a Jon que lo había esperado por mucho tiempo. Jon se aferró con fuerza a sus hombros causándole dolor, y ella le preguntó si había traído algo para comer. El dragón caminó de puntillas hacia el espeso follaje y apartó las hojas con su cabeza para revelar un ratón inmóvil. Estella, atónita, le preguntó si pretendía que se comiera eso, argumentando que era muy poco para los dos y que se lo comiera él solo. Jon se quedó pasmado mirándola durante un largo rato mientras ella apoyaba la espalda contra el tronco del árbol quejándose de hambre, levantando la mirada hacia el cielo cubierto por las copas de los árboles y diciéndole a Jon que cuando creciera sería muy grande, preguntándole si no quería llevarla a un lugar muy lejano. El dragón la miró con incomprensión mientras el pequeño estómago de Estella gruñía, haciéndola decidir que hoy tenía que comer cualquier cosa o se moriría, por lo que rehusaron juntos por los arbustos. Esto reveló que la niña, que vivía sola en el castillo abandonado, llevaba varios días en ayunas y extremadamente hambrienta, hasta que Jon encontró un racimo de frutas y se lo llevó. Estella se metió en la boca las bayas sin dudarlo y las masticó, pero tan pronto como las tragó, su rostro se volvió ceniciento y vomitó violentamente, aunque el hambre era algo cotidiano para ella. En ese momento, Jon se inclinó mirando fijamente algo y agitó un collar que emitía una suave luz dorada. Al notar su mirada, Estella le preguntó si había encontrado algo, y el dragón se hizo a un lado para mostrarle el collar, congelando la expresión de la niña. Ella dio pasos lentos hacia él murmurando lo hermoso que era y, apenas tocó el colgante, este emitió una luz cegadora que se hizo cada vez más grande en la palma de su mano, reflejándose en sus ojos brillantes. Una transformación repentina ocurrió mientras en el bosque resonaban voces preguntando si lo habían encontrado. Jon apartaba suavemente las hojas y Derek gruñía quejándose de cómo lo habían perdido, a lo que Leona replicó que no lo había hecho a propósito y Derek le reprochó que si lo hubiera cuidado no habría pasado. Leona se quejó de que Derek debía aprender a tratar a las mujeres, y él respondió furioso que nadie lo hacía mejor que él, a lo que Leona retrucó que solo él pensaba eso mientras Jon suspiraba cansado por la enésima discusión. De repente, el colgante en la mano del niño brilló y Jon se alegró diciendo que parecía que lo habían encontrado, haciendo que Leona soltara el cuello de la camisa de Derek para preguntar si era cierto, a lo que Jon asintió al ver la reacción. Por otro lado, Estella seguía sentada mirando fijamente el collar hasta que gritó y lo arrojó. El collar rodó por la hierba mientras un destello de miedo cruzaba sus ojos, aturdiendo también a Jon,
pero al escuchar las voces, Stella se dio la vuelta, levantó a John en brazos y dijo que debían irse. La voz de Derek se acercaba preguntando si escuchaban a alguien, y Heron se asomó preguntando si había alguien allí, topándose directamente con la mirada de Stella, quien al reaccionar huyó rápidamente con John en brazos. Derek la señaló gritando que la ladrona escapaba y ordenó atraparla, haciendo que Heron frunciera el ceño y suspirara recordando que no era su subordinado, aunque igual saltó para perseguir a Stella, quien corría con todas sus fuerzas. Sintiendo algo, Stella levantó la cabeza y vio a Heron dar una voltereta pasando justo por encima de ella, lo que la hizo estremecerse e iniciar a sudar frío mientras el chico, al aterrizar, murmuraba que su hermano siempre causaba problemas a los demás, provocando que ella apretara su abrazo con mirada cautelosa. De repente, una mano agarró el cuello de su ropa tirando de ella hacia atrás. Derek le preguntó con voz severa a dónde iba, haciendo que John cayó de sus brazos por la inercia, y exigiéndole saber de dónde venía y si era una esclava o sirvienta de los establos. Stella, ignorándolo, forcejeó frenéticamente exigiendo que la soltara, pero él mantuvo su agarre firme prometiendo que no sería castigada severamente si respondía adecuadamente. Ella logró agarrar la mano de él exigiendo que la dejara ir, lo que provocó que el sonido de tela rasgándose resonara en el bosque y la hizo caer de bruces sobre la hierba. Derek se quedó inmóvil mirando su propia mano que temblaba incontrolablemente, mientras Stella se levantaba de un salto apresuradamente y corría a abrazar al dragón negro preguntándole si estaba bien y disculpándose suavemente, dejando a John y Heron atónitos, ya que era como si ella se hubiera rebelado contra su hermano mayor. Leona salió de detrás de los arbustos preguntando si habían atrapado al ladrón, pero al apartar la mirada del collar y levantar la vista, se sobresaltó asombrada exclamando que le estaban haciendo a esa niña, lo que dejó a Heron inmóvil pensando que estaban perdidos antes de intentar explicar la situación. Leona lo interrumpió de inmediato para correr hacia Stella, sentarse a su lado y preguntarle preocupada si estaba bien y señalar que estaba herida, pero Stella apartó de un manotazo su mano llamándolos mentirosos y gritando que debían irse. Una fuerte ráfaga de viento sopló de repente. Derek y Heron llamaron preocupados a Leona mientras Derek la cubría con su cuerpo y Heron se agachaba para abrazarla, preguntando qué sucedía. Heron dijo que debían regresar primero y Derek miró el lugar donde estaba Stella notando que había desaparecido, a lo que Heron sugirió que si pedían a los sirvientes investigar lo sabrían pronto. Derek, sin apartar la mirada, estuvo de acuerdo y le preguntó a Leona sobre el collar. Ella lloró abrazando su cabeza y afirmando que lo había encontrado, a lo que él le ordenó seriamente que lo guardara bien por ser el rastro de la estrella que debían proteger hasta ser adultos, y Leona aceptó con el ceño fruncido. Stella cerró los ojos con fuerza y corrió directamente hacia adelante pensando en cuánto odiaba el cabello rubio, especialmente el dorado, porque en el último recuerdo de su madre había visto a un hombre con ese cabello, y sin darse cuenta sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente chocó de frente contra un cuerpo grande, el hombre se dio la vuelta de inmediato y Stella cayó de espaldas soltando un quejido, mientras su campo de visión era oscurecido por la gran sombra de William, quien le preguntó con sorpresa quién era y qué hacía allí. Stella solo dejó escapar un quejido sin responder, se encogió y con dificultad logró sentarse de golpe, dejando a William pasmado ante su acción. Aprovechando que él aún no reaccionaba, la niña salió corriendo, dejándolo mirando perplejo su espalda. Al mirar hacia abajo, William vio manchas rojas en el suelo y se preguntó preocupado si era sangre, por lo que corrió en la dirección en la que ella había huido hasta llegar al antiguo castillo, donde el rastro de sangre roja brillante se detenía en la puerta. William se detuvo jadeando de cansancio, caminó lentamente siguiendo el rastro y su sombra cubrió la escasa luz del sol en el oscuro castillo mientras buscaba por los alrededores, preguntando si estaba allí y ofreciendo ayudar a curar sus heridas. Al escuchar esto, Stella sintió vacilación y se abrazó las rodillas dudando en silencio. William no dijo nada más hasta que, recordando algo para romper el hielo, buscó en su bolsa de papel y ofreció un pan muy delicioso de una tienda famosa, preguntándose si eso no sería suficiente para tentarla cuando ella asomó su pequeña cabeza para mirarlo fijamente. Él dejó la bolsa en el suelo diciendo que la dejaría allí y retrocedió impotente con una sonrisa no muy natural, lo que permitió que Stella trepara ágilmente por un árbol grande y saltara hacia abajo, acto que él observó notando que la niña parecía ser obstinada. La niña comenzó a masticar ruidosamente cada pedazo de pan hasta que se detuvo repentinamente al sentir una sensación de asfixia en su garganta. William se acercó preocupado aconsejándole comer despacio y ofreciéndole leche, pero antes de terminar, ella le arrojó la mitad del pan directamente a la cara y volvió a esconderse alerta detrás del tronco. Entendiendo sus intenciones, William puso el cartón de leche en el suelo con voz impotente, y al sentirse segura, Stella se inclinó hacia adelante mientras se la sentía con una sonrisa amable. Ella volvió a agarrar el pan y comió vorazmente. Incapaz de ocultar su curiosidad, él preguntó si vivía allí, y ella asintió bruscamente. Al preguntar cuánto tiempo llevaba, ella respondió brevemente que esa era su casa.
William indagó sobre su edad preguntando cuántos años habían pasado desde que nació, y ella levantó sus dedos huesudos contando que habían pasado 7 dedos desde que murió su madre, lo que lo hizo fruncir el ceño ante su extraña forma de hablar. Al preguntarle su nombre, Stella respondió sin rodeos que su madre murió sin dejarle uno. Él se frotó suavemente la esquina del ojo comprensivamente y preguntó si podía volver al día siguiente, a lo que ella detuvo sus acciones y guardó silencio sin responder. William esperó su respuesta sin éxito y finalmente le dijo que al día siguiente le traería pan otra vez, a lo que ella solo acarició en silencio el pelaje de John mientras él se levantaba, salía del castillo y cruzaba el bosque pensando que, si no se equivocaba, la niña tenía ojos de ámbar y debía informar a su majestad. En el castillo resplandeciente de luz dorada se escuchaba una discusión donde una parte de los presentes insistía en pedir ayuda y la otra se negaba argumentando que la tarea debía dejársele a las sirvientas o sirvientes, confiando tercamente en que encontrarían rápido a la niña. Carizan, el capitán de los caballeros de la lanza y la espada, mantuvo su expresión inalterada recordando que ellos eran las espadas que protegían a su majestad y a la familia real, por lo que no podían actuar por su cuenta sin una orden salvo en una emergencia, lo que enfureció aún más a Derek. Derek le gritó preguntando si era un diccionario y exigiendo que le asignaran a un tipo que estuviera libre, a lo que Carizan solo se disculpó. León agarró el brazo de Derek para calmarlo y, al ver que su expresión se suavizaba, lo jaló diciendo que debían ver al mayordomo principal como sugirió el capitán. William, escondido detrás de la pared, escuchó toda la conversación y dedujo que ya sabían sobre la niña, justo cuando unos pasos se acercaron y una voz lo llamó por su nombre. William se giró de inmediato hacia un hombre de cabello rubio dorado que caminaba majestuosamente sobre la alfombra roja, y cuando Elías preguntó a qué venía tanto alboroto, el grupo dirigió su mirada hacia él y no pudo ocultar su sorpresa saludándolo como su majestad. Con rostro frío, Elías le preguntó a Derek por qué levantaba la voz, y el príncipe explicó de inmediato que había una niña en el bosque del noreste y exigía que fueran a buscarla, aunque la expresión de Elías no cambió al afirmar que era imposible que hubiera una niña allí. William intervino describiendo cuidadosamente que también la había visto, que era pequeña, llevaba ropa rota y el flequillo le cubría un ojo. Derek se entusiasmó confirmando que también la había visto y, cuando Elías le preguntó si la conocía, mintió con nerviosismo diciendo que era su paje. Carizan expuso la mentira de inmediato recordando que Derek le había dicho antes que era la hija de una sirvienta conocida. Elías se volvió hacia William preguntando por su paradero, y este respondió sinceramente que parecía vivir en un pequeño castillo al final del noreste, que Geron reconoció con curiosidad como el lugar usado ahora como almacén. Ante la duda de Elías sobre si la niña vivía allí, la imagen de Stella apareció en la mente de William y confirmó que habló con ella, notando que su condición no era buena por vivir recluida y mencionando con cautela que creía haber visto que tenía ojos de ámbar, lo que provocó una pregunta de incredulidad en Elías. Mientras tanto, en el otro lado, la niña yacía en el suelo diciéndole al gato que hoy no tenía hambre porque un gigante con ropa brillante le había dado pan, mientras Elías se frotaba la barbilla decidiendo que valía la pena investigarlo. Stella acarició el pelaje dorado del gato concluyendo que hoy le habían pasado cosas buenas y malas, considerando que quizás así es como se ve un día normal. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz cayeron sobre el bosque, unos pasos silenciosos avanzaron sin que nadie dijera una palabra hasta detenerse frente al castillo cubierto de enredaderas. Elías levantó la mirada y William le confirmó que era el lugar. Carizan preguntó apresuradamente por la niña, y Elías, con voz fría, aceptó y entró solo, sorprendiendo a ambos subordinados que exclamaron su título. Al levantar la vista, Elías vio una pequeña figura. Stella se aferraba al tronco del árbol mirándolos con recelo, y al fijarse en el hombre de cabello rubio dorado, sus cejas finas se fruncieron con fuerza al recordar que era la persona en los recuerdos de su madre. El silencio se rompió con el maullido de un gato amarillo que le mostró los colmillos y garras a Elías, quien lo miró fríamente y se dio la vuelta, haciendo sudar a William por la reacción de los animales, hasta que Stella se armó de valor y les ordenó irse diciendo que nunca les permitió regresar. Elías se llevó la mano al pecho asegurando que no quería lastimarla y pidiéndole que bajara. Stella dudó pero comenzó a descender, tanteando cuidadosamente cada paso en el tronco hasta que tropezó. Sus manos se resbalaron y cerró los ojos con fuerza pensando que iba a caer. Elías extendió las manos para atraparla mientras ella caía libremente abrazada a sí misma, pero antes de tocar el suelo sintió que su cuerpo se volvía ligero y abrió los ojos para escuchar a Elías advertirle que trepar árboles era peligroso y preguntarle si estaba bien o si se había lastimado. Stella, paralizada pero con las cejas negándose a relajarse, le exigió con voz áspera que la soltara y no la tocara, arañándole el rostro accidentalmente y dejando una larga marca en la perfección de Elías, lo que hizo gritar a William de preocupación.
Asustada y con los ojos llenos de lágrimas a punto de llorar, Stella se quedó dócilmente en sus brazos mientras William preguntaba si se encontraba bien y Elías lo calmaba llamándolo por su nombre. Ella tartamudeó una disculpa afirmando que no quería lastimarlo, y él la tranquilizó sin emoción diciendo que no estaba enojado. Stella suavizó la voz pidiendo que la bajara, y su cuerpo flotó descendiendo lentamente hasta que sus pies tocaron el frío suelo de piedra. Inmediatamente corrió a esconderse detrás del gran árbol y se asomó preguntando por qué habían ido a su casa y la de John. Sin dudar, Elías se arrodilló ante Stella mientras Carizan detenía a William de intervenir. Stella lo cuestionó en voz alta acusándolo de mentiroso por haberla abandonado y no cumplir su promesa de regresar. Con evidente tristeza y las cejas caídas, ella recordó sus palabras, pero afirmó que ya había dejado de esperar y le pidió que se fuera porque ahora tenía a su padre. William se asombró al escuchar esa palabra deduciendo la identidad de la niña, mientras Elías se frotaba la barbilla con duda y preguntaba qué significaba padre. William se arrodilló de inmediato sugiriendo que, dado que la niña llamó madre a su madre, el término era claro. Elías asintió y una rara sonrisa apareció en su rostro al comprender que la había hecho esperar demasiado tiempo, asombrando a William y Carizan al verlo sonreír. Los ojos de la niña se volvieron brillantes al preguntar si aún lo recordaba, pero cuando Elías apartó la cara con duda y respondió de mala gana afirmativamente, la luz en los ojos de ella se apagó, lo llamó mentiroso, le pidió que se fuera y se dio la vuelta. Con voz amable, Elías admitió que vino de repente, que la asustó y no lo pensó bien, prometiendo regresar al día siguiente. Ante el silencio de Stella, él se levantó lentamente diciéndole que traería pastel, mantas para el frío de la noche y las cosas necesarias, pidiéndole que lo esperara. Con un suspiro profundo e impotente, Elías se desabrochó el botón de su capa y, sin dudarlo, la extendió roja sobre el suelo, una acción que sorprendió aún más a Carizan por ser un objeto sumamente valioso con poder espiritual recibido por oraciones en la iglesia, cuyo trato haría caer de espaldas a los clérigos. Elías habló en baja voz diciéndole que la dejaba allí para que se envolviera y, sintiendo un dolor desgarrador en el corazón, se alejó con un estado de ánimo no muy feliz mientras la luz del sol se desvanecía en un cielo azul despejado. Fuera de la puerta, Han los había esperado durante mucho tiempo y se inclinó respetuosamente cuando Elías salió. El emperador le ordenó llevar ropa, mantas y comida a la niña, indicándole que si ella se mostraba cautelosa, solo dejaran las cosas y regresaran sin dudar si notaban que faltaba algo necesario. Tras dar las instrucciones, Elías llamó a Carizan con expresión pesada y le informó que debía investigar más sobre la niña en la sala de archivos, a lo que el capitán asintió levemente prometiendo prepararse de inmediato. En el castillo del otro lado, cubierto de un color dorado brillante, la sala de archivos se alzaba con estanterías altísimas donde resonaba el sonido de páginas pasando. Elías le preguntó con duda a Oslo, la persona a cargo de los registros, si todas las cosas guardadas allí eran ciertas. Oslo exhaló una bocanada de humo blanco confirmándolo con calma y preguntando si había algún problema, ya que esos registros contenían los asuntos de la familia real y solo podían ser tocados por el registrador, el heredero, el emperador y el príncipe heredero. Elías preguntó con recelo cuál era la probabilidad de que hubieran sido falsificados, a lo que Oslo, cruzado de brazos, le recordó que eso era una falta de respeto porque un registrador no podía mentir. Al oír esto, el emperador quiso saber si él recordaba todo el contenido y, ante la respuesta afirmativa del registrador, pasó a otra página pidiéndole que leyera. Oslo tomó el libro, hojeó las páginas con seriedad y leyó rápidamente que un día el emperador trajo a una chica llamada Brestia de la tribu Iui, debido a su sensibilidad a los sonidos, le otorgó un castillo tranquilo en el noreste. Añadió que cuando llegaron los dolores de parto del hijo del emperador, este echó a todos del palacio excepto a una vieja partera y montó guardia él mismo. Al llegar a este punto, la expresión de Oslo se congeló exclamando que eso era imposible. Elías, viendo su reacción, dedujo que no lo recordaba, a lo que el registrador dejó el libro sobre la mesa confirmándolo. Elías relató con seriedad que había una niña abandonada en el castillo en ruinas del noreste y que esa niña lo había llamado padre. Luego se dio la vuelta y caminó hacia adentro mencionando que una vez leyó un antiguo libro de historia sobre la tribu Iu, describiéndolos como la tribu que puede existir al ser recordada por otros. Levantando la vista hacia Oslo, este le explicó el concepto comparándolo con los Gats, quienes existen mientras los humanos los recuerden y recen, detallando que la familia Iu heredó características similares pero con la diferencia de que si son olvidados, pierden la vida y todos los recuerdos relacionados desaparecen, razón por la cual solían hacer cosas para elevar su reputación. Elías frunció el ceño ligeramente al comprender el conocimiento que había leído allí. Si nadie te recuerda mueres, y si mueres nadie te recuerda. Oslo, con la mirada fija en el libro, aclaró que no todo en los libros de historia es seguro, que hay especulaciones sobre su extinción y que lo más importante era que si la mujer embarazada daba a luz a un niño que no fuera de la familia Iu, moriría por traicionar a su god, concluyendo que ella debió saber que perdería la vida al dar a luz.
Pensando en cómo la niña había sobrevivido completamente sola tras la muerte de su madre y al ser olvidada por los demás, Elías reflexionó y decidió que tendría que buscar a la partera que estuvo a su lado. Cerrando el libro apresuradamente, Oslo preguntó si la niña aún estaba en el castillo del noreste y, al recibir la confirmación de Elías, caminó hacia él admitiendo que no sabía si había forma de recuperar los recuerdos ya que la información de la tribu Iu era muy poco conocida. De repente, la puerta de la habitación fue abierta de golpe por Rafas, quien entró quejándose con una sonrisa radiante de que su cabeza estaba a punto de explotar tras terminar todo y preguntando si podía ir a jugar. Oslo irradió un aura asesina densa llamándolo por su nombre, a lo que el niño respondió con una sonrisa antes de recibir un fuerte golpe en la cabeza. El registrador lo regañó recordándole las reglas al entrar a la sala de archivos. Rafa se agarró la cabeza quejándose de dolor, se disculpó apresuradamente prometiendo tocar la puerta la próxima vez, lo que hizo que Oslo suavizara su voz para pedir disculpas a su majestad. Elías preguntó con curiosidad si ese era el heredero, y Oslo lo confirmó comentando que aún era muy inmaduro. Mientras Rafas levantaba su pequeña cabeza para mirar al emperador, el registrador prometió presentarlo formalmente más tarde. El niño murmuró para sí mismo lo genial que era y, cuando Elías agitó la mano dándole permiso para salir a jugar, Rafas aceptó de mala gana haciendo pucheros. Sin embargo, al salir con nostalgia, las palabras de Oslo preguntando si la niña de la que hablaban seguía en el castillo resonaron en su cabeza, haciendo que las comisuras de sus labios se levantaran con malicia al planear algo con esa información. Apenas se cerró la puerta, Elías comentó que el niño parecía muy saludable a pesar de su aspecto travieso, mientras Oslo se masajeaba las sienes presintiendo que se metería en un lío, retomando el tema de que si morían eran olvidados y los recuerdos se borraban, haciendo imposible saber cómo restaurarlos debido a la escasez de datos. Oslo cuestionó con duda por qué el emperador preguntaba tanto sobre eso, y Elías respondió revelando que la niña nació con ojos de ámbar. Ante la sorpresa del registrador por saber cómo eran, la imagen de Estella apareció en la mente de Elías detallando el color ámbar, lo que llevó a Oslo a reflexionar y soltar una frase mística: las lágrimas del dios del sol. Elías se puso de pie de repente exigiendo investigar cómo restaurar los recuerdos y profundizar en la tribu Iu. Al escuchar esto, Oslo le preguntó si aquello era una orden, a lo que el rostro del emperador mostró una sonrisa definiéndolo como un favor entre amigos cercanos. Oslo se rascó la cabeza atónito y frunció el ceño comentando que si se hubiera atrevido a decir que era una orden ya lo habría apuñalado, concluyendo con ironía que, de todos modos, el emperador era muy bueno mandando a los demás. En el viejo castillo, Estella se acurrucó dentro de la capa roja. Apenas asomó la cabeza, inhaló profundamente el aire fresco. Amarillito se frotó contra el pecho de Estella. ¿Estás lleno? ¿Estaba rica la comida que él trajo hoy? Es la primera vez que como algo tan delicioso. En la mente de la niña aún aparecía la mirada triste de Han cuando le entregó a regañadientes la comida que había preparado, diciendo que si la señorita no comía, el chef se sentiría muy decepcionado. Estella levantó la cabeza y miró hacia el vacío. Las hojas caían libremente y los árboles se volvían gradualmente esqueléticos. Cuando llegue el día blanco, el espíritu también vendrá pronto. Estella estaba profundamente dormida dentro de la capa. Rafas, sin saber desde cuándo, había aparecido junto a la niña. Estella se frotó los ojos. Oye, levántate. El chico, justo después de asustar a la niña, se echó a reír a carcajadas al ver su rostro sorprendido. Te ves muy graciosa. Estella estaba tan asustada que sudaba frío. ¿Quién eres? Rafas dejó de reír. Lo siento por hacer esto tan temprano en la mañana. ¿Te asustaste mucho? Oye. Levántate. Llegué aquí más tarde de lo esperado. La niña todavía se sentía aterrorizada y temblorosa. ¿Qué está diciendo? El chico se quejó. ¿Acaso no entiendes lo que estoy diciendo? ¿Por qué no te levantas? Mi mano está a punto de caerse. Estella se armó de valor y extendió su mano hacia Rafas. El chico inmediatamente tomó la mano de la niña y tiró de ella para levantarla. Rafas tenía una expresión de alegría. Vine aquí porque escuché que había una niña viviendo en el castillo del noreste. ¿Eres real? ¡Qué bien! Me estaba aburriendo porque aquí solo hay adultos. De todos modos, hola, soy Rafas, el descendiente del registrador Orgullo. Estella ya no sentía miedo, pero tampoco dijo una palabra. El chico apartó la mirada. Parece que realmente no lo sabes, ¿verdad? Porque no has pronunciado ningún sonido. Vine aquí para hacerme tu amigo. ¿Sabes lo que significa ser amigos? La niña finalmente habló. ¿Qué es un amigo? Las comisuras de los labios de Rafa se curvaron en una sonrisa radiante. Así que sabes hablar.
Amigo significa que puedes hablar con ellos y no sentirte aburrido. Ya sabes, este lugar es extremadamente aburrido. De todos modos, serás mi amiga. Ahora que la primera misión de hacer un amigo está completa, lo siguiente es la aventura. Vamos, vayamos rápido. Estela todavía tenía un poco de vacilación. Espera, pero el chico estaba extremadamente emocionado. Si vamos por este camino, llegarás a mi casa. Te mostraré algo muy hermoso. La niña recordó la visita de Elías. Hoy también he traído comida. Él miró a Estela y de repente recordó algo. Elías le preguntó, pensándolo bien, todavía no tienes un nombre, ¿verdad? Si te parece bien, ¿puedo darte un nombre? La niña se dio la vuelta con los ojos brillantes. ¿Un nombre? ¿Me darás un nombre? ¿Cuándo? El rostro de él se volvió decidido. Si quieres, buscaré en todos los libros de idiomas antiguos esta noche para darte un nombre mañana por la noche. Estela volvió a preguntar, ¿en la noche, cuando el cielo se oscurece? ¿O cuando la luna comienza a salir como el sol? Elías duda y luego respondió, cuando la luna comience a aparecer. La niña cayó en una profunda reflexión sobre su propio nombre. El sol se ocultó gradualmente detrás del castillo. Han corrió apresuradamente por el pasillo. Sir Carizan, ¿está su majestad adentro? Carizan respondió de inmediato, sí. Entró hace 2 horas pero aún no ha salido. Él jadeó, tengo algo que informar a su majestad, por favor abra la puerta. La puerta de la habitación se abrió de inmediato. Han habló, su majestad, soy el mayordomo principal Han. Él respondió de inmediato, entra. Han miró la escena frente a él y exclamó, Dios mío. Elías continuó interrogando, te dije que cuidaras a la niña, ¿por qué la dejaste sola y viniste aquí? Él trató de mantener un tono tranquilo, para la señorita desapareció cuando me fui por un momento para preparar el almuerzo. Elías expresó cada palabra con furia, ¿estás loco? Él se quedó atónito, yo, lo siento. Elías ordenó de inmediato, envía a los caballeros de la lanza y la espada a buscar a la niña de inmediato, diles que es una orden real, infórmame tan pronto como la encuentres, iré a recogerla personalmente. En el bosque resonó una conversación infantil. Un niño contó que casi fue devorado antes de ser salvado y luego le preguntó a Estela si había sido abandonada por sus padres. La niña respondió con calma que su madre murió al dar a luz y que su padre la había olvidado. Rafas volvió a preguntar, ¿tu madre murió y tu padre te olvidó? La niña acaba de levantar la cabeza, la luna. El chico seguía hablando sin parar, olvidé tu nombre, Estela lo interrumpió de inmediato, me voy a casa. Rafas se dio la vuelta bruscamente, ¿qué? Ya te vas. Estamos a punto de llegar a mi casa. ¿No deberías comer algo antes de irte? La niña se negó de inmediato, no. El chico se rascó la cabeza, eres muy fría. Entonces déjame llevarte de regreso. Estela se dio la vuelta rápidamente para irse, no vengas, iré sola. Antes de que Rafas pudiera reaccionar, ya no vio la figura de la niña a su lado. Estela deambuló por el bosque, me duelen mucho los pies. Un sonido provino del pendiente del chico Jerón en el suelo, en la dirección de las 8 en punto hacia donde estaba volando. Jerón miró hacia abajo, creo que he encontrado a la niña que padre está buscando. Le dijo a su padre, la he encontrado. Dicho eso, saltó hacia abajo, hola. Nos conocimos la última vez. ¿Me recuerdas? No te haré daño. Elías corrió rápidamente desde la distancia, pequeña. Elías corrió preocupado, pequeña, ¿estás bien? La niña se esforzó por mirar hacia arriba, padre, mi nombre. Tan pronto como terminó de hablar, Estela se desmayó en sus brazos. La dulce voz de su madre resonó en la mente de Estela, disculpándose por haberla dejado sola y recordándole que aquel hombre amable que una vez conoció, aunque no la amó, la valoraba sinceramente y terminaría encontrándola para amarla. De pronto, la pregunta de alguien interrumpió su sueño consultándole si se encontraba bien o si le dolía algo, haciendo que la pequeña despertara lentamente con la firme certeza en su corazón de que su padre era, sin duda, una buena persona. Elías suspiró aliviado, de acuerdo. La niña no pudo ocultar su curiosidad, ¿dónde estoy y por qué está padre aquí? Su voz se volvió suave de inmediato, este es mi castillo, te desmayaste así que te traje aquí para que te trataran. También quería hacerte saber el nombre que te daré, así que esperé a que despertaras. Al escuchar esto, Estela se sentó de golpe,
mi nombre, mi nombre. Al decir esto, se tambaleó y volvió a caer. Al ver caer a la niña, Elías miró a la persona detrás de él. ¿Qué pasa? Uriel se sobresaltó un poco. Sí. Él dudó duramente de las habilidades del chico al tratar a la niña. Aunque el chico trató de mantener la calma y pensó que la desnutrición inherentemente no era fácil de tratar, Elías continuó reprendiéndolo, diciéndole que debería revisar sus habilidades con el sumo sacerdote. Elías se enojó y lo culpó por solo tratar a la niña una vez y luego dedicarse a comer y jugar. Uriel trató de contener su ira, pero él continuó criticando su actitud indiferente al comer mientras la niña sufría. Justo en ese momento, Estela preguntó de repente cuál era su nombre. Su voz se volvió instantáneamente suave. Siento haberte hecho esperar. Estela. Estela Son Grandel. Ese es tu nombre. La niña se queda atónita. Estela. Elías explicó, así es el nombre del dios del sol y la diosa que gobierna las estrellas. ¿Te gusta? Has estado durmiendo durante 2 días, ¿tienes hambre? Estela se apretó el estómago. No lo sé, no me siento mareada ni con náuseas. Su expresión también se volvió gentil. ¿O simplemente comes un poco? Si estás llena, está bien si no comes. La niña preguntó además, ¿qué hay de John? Elías respondió de inmediato, prepararemos lo que desees. John mordió el dobladillo de la ropa de Estela, soltando ronroneos. La niña se echó a reír. Entiendo. John quiere comer carne. Él se quedó pasmado al escuchar eso. ¿En serio? Estela, ¿quieres comer algo? Estela se reclinó lentamente contra las almohadas de la manta. Comeré cualquier cosa. Elías le preguntó suavemente su opinión. Entonces haré que preparen muchos tipos diferentes de comida. ¿Está bien? Estela preguntó de repente. ¿No comerá padre conmigo? Él respondió de inmediato. Si te resulta demasiado pesado, no tienes que forzarte. La niña miró a Elías y se quedó pasmada por un momento. La voz de Estela se hizo gradualmente más bajo. Podemos comer juntos. Elías no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. ¿En serio? La niña asintió sin dudarlo. ¿Puede comer conmigo? Elías preguntó suavemente. Si aún no estás llena, por favor continúa comiendo. Ella volvió a negar con la cabeza. Si has terminado de comer, ¿podemos hablar? Estela se sentó con la cabeza inclinada frente a él. ¿Sobre qué? La expresión de Elías se volvió gradualmente seria. Estela, sobre el lugar donde vives. Él dijo que vivir sola era muy difícil, especialmente cuando se acercaba el invierno, ya que haría frío y podría morir de hambre. Mientras Han tomaba un pañuelo para limpiar a la niña, él preguntó por qué no se mudaba a vivir a otro lugar. La niña se dio la vuelta de inmediato. Todavía vivo bien. Elías seguía tratando de persuadirla. Si te mudas aquí, tendrás una cama suave y John también tendrá un hogar. Podrás comer comida deliciosa todos los días. Estela perdió su alegría. Estoy muy feliz de que me hayas dado un nombre, pero todavía no me agradas. Él se sintió abatido por las palabras de la niña. Lo sé. Estela cuestionó. Entonces, ¿por qué? Las manos de Elías se entrelazaron inconscientemente. Me siento culpable. La expresión de la niña cambió a incomprensión. ¿Culpable? Él dijo con tristeza que se sentía culpable por no haberla buscado antes y haberla olvidado. Aunque todo ya era tarde, prometió que a partir de ahora siempre la recordaría y quería vivir con ella aquí. Prometo que vendré a verte todos los días para no olvidarte nunca más. Estela acababa de abrir la boca para decir algo cuando alguien llamó a la puerta de repente, interrumpiendo las palabras de la niña. Padre. Parecía que el agua del baño estaba lista. Los ojos de Estela brillaron. Agua del baño. Las cejas de Elías se fruncieron. Le dije a Han que se preparara antes de la comida. ¿Por qué la persona que entró no es Han? Derek se sintió un poco culpable, porque Han parecía estar ocupado, así que vine en su lugar. Hola, soy Derek. Puedes llamarme por mi apodo, Do. Estela se quedó atónita. Apodo. Leona también asó la cabeza desde detrás de la puerta. Soy Leona. Jerón también se asomó al mismo tiempo. Soy Jerón. Me recuerdas, ¿verdad? El chico habló en voz alta y con frustración. Les dije que no podían venir. El niño hizo un puchero, pero no es justo si solo el hermano mayor llega a verla. Derek se puso aún más gruñón. ¿La viste la última vez? La chica respondió de inmediato. Y yo no. Le preocupaba que si todos venían juntos, la niña se asustaría y huiría.
Pero Leona argumentó que la niña solo evitaba a su hermano mayor porque él la había tratado peor la última vez. Heron también estuvo de acuerdo. Mientras Derek se reía sarcásticamente de su confianza, lo que hizo que el grupo continuara discutiendo. 2 sirvientas entraron por la puerta. Ellas ayudarán a cuidar de la señorita Stella. Sirin sonrió radiante. Hola, señorita. Elías miró impotente a Stella, que temblaba y se escondía. He ahuyentado a los niños, así que puedes salir. Si tienes miedo, le diré a Han que se quede contigo. Por supuesto, si estás de acuerdo, Stella. Los ojos de la niña emitían una luz dorada brillante. Señor, ¿ha conocido a una mala persona? Han, ¿qué? Stella lo miró fijamente. Hay algo pegajoso, muy oscuro y extraño rodeándolo. La expresión de Han fluctuó un poco. ¿Dices que estoy rodeado por algo oscuro? La niña salió de las cortinas y puso los pies en el suelo. Stella le advirtió, por favor, tenga cuidado con las hojas. Él aún no entendía lo que decía la niña, mientras Han admitía pensativamente que tampoco lo tenía claro, pero que había algo que le preocupaba. Elías ordenó de inmediato que se le informara tan pronto como se encontrara una pista, y él aceptó la orden de inmediato. Más tarde, él regresó al estudio. ¿Has descubierto algo? Han inclinó ligeramente la cabeza. Sí, he encontrado algunas hierbas venenosas. Elías volvió a preguntar, ¿hierbas venenosas? Él explicó la respuesta. Sí, no todas son venenosas. La planta en sí no es el problema. El problema es que se secaron y se colocaron juntas. Apartó los ojos del documento. ¿Quién hizo eso? Han respondió honestamente, aún no lo he descubierto y tampoco hay señales de que alguien las haya usado. Las cejas de Elías se fruncieron levemente. Ordena una orden de silencio por un tiempo. Refuerza la seguridad alrededor de las princesas y los príncipes. Bella de repente entró corriendo presa del pánico al estudio. Sir Carizan, ayude con la señorita Stella. Él fue inmediatamente a la habitación de la niña. ¿Qué pasó? Pero solo la vio sentada en el suelo con rasguños por todas partes. Su majestad. Parece que a la niña no le gusta bañarse. Elías se detuvo de repente. ¿Bañarse? Ella abrazó a Sirin. Sí, cuando intentamos bañarla, simplemente gritaba. Seguía diciendo mentirosas y luego se escapó. La imagen de Stella envuelta fuertemente en una toalla gritando sin cesar apareció en sus mentes. La niña está debajo de la cama y parece que no quiere salir. Él se frotó la frente luciendo cansado. Ustedes dos pueden irse, vayan a la enfermería. Bella la ayudó suavemente a levantarse. Sí, gracias, Su Majestad. Las dos salieron rápidamente de la habitación. Elías miró hacia la cama, sin poder evitar suspirar profundamente. Llamó en voz baja, Stella, a lo que ella respondió con solo 2 palabras, mentirosos. Él se inclinó levemente, lo siento, pensé que ya sabías lo que era bañarse. Stella se encogió debajo de la cama, en realidad, me odias mucho, ¿verdad? Elías respondió de inmediato, ese no es el caso. La niña gritó de inmediato, eso no es un baño. Él mantuvo su voz lo más suave posible, entonces, ¿qué es un baño para ti? Stella, no lo entiendo del todo. Las manos de Stella se apretaron ligeramente. Bañarse es cuando algo brillante cubre mi cuerpo. Las gotas de agua vuelan por el cielo y se ven muy hermosas. La expresión en el rostro de Elías se congeló de repente. ¿Eso es? Preguntó con curiosidad. Ya veo. ¿Quién hizo eso por ti? La niña dudó en responder. Un amigo. Elías se desplomó junto a la cama. Lo entiendo. Pero esa es una forma muy singular de bañarse. Si no te importa, ¿quieres escuchar mi historia? Stella entonces salió de debajo de la cama. Todavía mantenía la toalla envuelta alrededor de su cuerpo y se negaba a soltarla. Él esperó en silencio la reacción de Stella. La niña de repente empujó contra el pecho de Elías. Él explicó en voz baja, Stella, hay muchas formas diferentes de bañarse, hay un estilo de baño brillante y también hay un estilo de baño como el de hoy. Stella tenía una mirada de disgusto, pero no me gusta el baño de hoy. Los ojos de Elías mostraban una clara compasión, tal vez he sido demasiado insensible. La próxima vez te lo explicaré más claramente. La niña retrocedió asustada, ¿tengo que bañarme así otra vez? Él dudó un momento y luego habló, primero tenemos que secarte y cambiarte de ropa. Al escuchar eso, Stella asintió inmediatamente con la cabeza para aceptar. Por otro lado, el hielo se estaba agrietando lentamente.
La luz del sol hacía que se derritiera gradualmente en el aire. Astaros todavía estaba profundamente dormido en el grueso hielo. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente. Cuando apareció la grieta, fue también el momento en que Astaros se despertó después de un largo sueño. La última capa de hielo se derritió, haciendo ruidos ensordecedores. Caminó descalzo sobre la nieve blanca, los trozos de hielo derretido mezclándose con la nieve que caía suavemente. Astaros caminó hacia la frontera entre el bosque verde y el bosque cubierto de nieve. Se quedó pasmado, parece que llegué antes de lo habitual. Espero que la niña no llore. La habitación de Stella en el castillo estaba magníficamente decorada. Elías tenía un tono triste. Entonces, ¿realmente no quieres mudarte? La niña acarició el pelaje de John. But the winter is coming soon. Él se sentó junto a la cama. Precisamente por el invierno, hará más frío, vivir sola será muy difícil. Stella se quedó en silencio, con el rostro mostrando una mirada reflexiva. La niña recordó la espalda de Astaros con su atuendo blanco. Stella bajó levemente la cabeza. En invierno, no puedo. Elías preguntó confundido, ¿no puedes? La niña dijo abatida que el invierno no funcionaría, por lo que él tampoco estaba muy feliz. ¿Por qué? Stella apretó ligeramente las manos que sostenían a Elías como si hubiera entendido. Parecía que la niña no quería hablar. No puedo dejar que me odie más. Reflexionando un momento, él preguntó, ¿entonces, solo te mudarás hasta que llegue el invierno? La niña se quedó en silencio y comenzó a pensar en la respuesta. Elías se esforzó por mostrar una sonrisa amable. Haré que terminen las reparaciones en ese castillo antes de que llegue el invierno. Así que podrás quedarte allí todo el invierno. Stella estaba extremadamente feliz. ¿En serio? Él sonrió en lugar de responder él mismo. El dragón de repente miró a la niña y soltó un grito. Stella y John conversaron sobre algo. Pero el pequeño dragón John lo hizo mirar hacia arriba y preguntar, ¿estás hablando con John? La niña respondió, así es. John me dice que lo acepte. Elías cayó de repente en una profunda reflexión. ¿Esto está relacionado con los animales que escuchan las órdenes de la niña? No pudo evitar recordar la imagen del gato amarillo mostrándole los colmillos y las garras. Elías bajó la cabeza, con el rostro lleno de contemplación. Después de un rato, miró hacia arriba y preguntó, ¿qué dijo John? Stella respondió seriamente, dijo que debo aceptar la buena voluntad de padre porque la comida es muy deliciosa. El corazón de Elías, que había estado pendiendo de un hilo, se calmó un poco, menos mal. La niña miró de soslayo con sus ojos ámbar a Elías. Al observar su expresión, Stella habló, pero cuando llegue el invierno, volveré allí. Él se puso de pie de un salto, entiendo. Prometo dejarte vivir aquí cálidamente hasta el invierno. La niña aceptó sin dudarlo, de acuerdo. Después de que Elías se fue, Stella se acurrucó en la cama blanda. La niña acarició el pelaje de amarillito, y luego Stella lo abrazó contra su pecho. La niña levantó la mano hacia la cabeza de amarillito y continuó acariciándolo. Las comisuras de los labios de Stella revelaron de repente una sonrisa feliz, eres tan suave. De repente, la niña entrecerró los ojos y desvió su atención hacia otro lado. John saltó a la cama donde Stella estaba acostada. Lamió el rostro de la niña, hace cosquillas. John. Desde afuera de la puerta llegó una voz, señorita, ¿ya se ha despertado? Al escuchar eso, Stella se sentó de inmediato. Sirin se inclinó levemente para saludarla, buenos días, señorita. Soy Sirin, me acompaña Bella, y yo soy Bella. Nosotras la ayudamos a bañarse, ¿lo recuerda? La niña abrazó fuertemente la manta, váyanse. Sirin y ella intercambiaron miradas y asintieron. Colocaron un plato de galletas sobre la mesa. Hemos traído leche tibia y galletas con mucha mantequilla. ¿Le gustaría comer? El plato de galletas con todo tipo de formas llamativas se veía extremadamente tentador. El rostro de Stella se relajó un poco, galletas. Las dos sirvientas sonrieron brillantemente. Sí, galletas, ¿alguna vez ha comido? La niña respondió hoscamente que no. Bella se sentó en el borde de la cama de Stella. ¿Le gustaría probar? Los ojos de la niña estaban pegados al plato y no se apartaban. Ella y Sirin volvieron a mirarse. Bella inmediatamente empujó el plato hacia Stella. La niña tomó rápidamente el plato. Stella se metió los grandes trozos de galleta en la boca y masticó ruidosamente. De repente,
La niña se golpeó el pecho continuamente. Señorita, rápido, la leche. Dele un poco de leche. Aquí tiene la leche, señorita. Ella le entregó cuidadosamente el vaso de leche a Stella. La niña también extendió la mano al mismo tiempo para tomarlo. Stella tomó el vaso de leche pero se quedó pasmada. Dirigió su mirada hacia el vaso de leche pero no sabía qué hacer. Las dos sirvientas estaban extremadamente sorprendidas de ver a Stella inclinarse y lamer la leche como un animal. Stella vio que las dos sirvientas estaban atónitas, así que dejó de lamer la leche. La niña preguntó, ¿qué pasa? Sirin describió la acción con sus manos. Si bebe así, no podrá beber toda la leche. Tiene que inclinar el vaso para beberla toda. Stella miró a Amarillito que rodaba por la cama, pero la parte sobrante debe dejarse para Larguito y Amarillito también. Ella respondió, es la leche de la señorita. La niña levantó su pequeño rostro, pero la piel de Amarillito y Larguito también tiene hambre. Sirin curvó levemente los labios en una suave sonrisa. Así es, ellos serán alimentados después de que usted haya comido, esto es solo nuestro regalo exclusivo para la señorita. Los ojos de Stella se iluminaron de inmediato. ¿Un regalo? Miró el vaso de leche, murmurando, ¿un regalo? La niña asintió levemente y luego mostró una sonrisa radiante en su rostro. Stella inclinó el vaso de leche y se lo llevó a la boca. Las dos sirvientas entraron en pánico cuando vieron a la niña derramar todo el vaso de leche en su rostro. Señorita, ¿está bien? ¿Está caliente? Lo siento, señorita. Stella miró el vaso vacío con pesar. Mi regalo. Ella tomó apresuradamente un pañuelo para secarle la cara a la niña. Sirin salió corriendo apresuradamente. Iré a buscar otro de inmediato. Regresaré tan pronto como caliente otro vaso. Ella se fue a toda prisa, dejando que Stella y Bella la vieran irse. Bella se dio la vuelta hoscamente y no le dijo una palabra más a la niña. Al ver la expresión de Bella, Stella preguntó, ¿te hice sentir incómoda? Ella respondió de inmediato, no, no es eso. Las siguientes palabras de la niña dejaron a Bella atónita, ¿en serio? Pero el color rosa sigue fluctuando y se vuelve cada vez más oscuro. Ella se quedó pasmada, sí. Sirin entró de repente, señorita, he calentado la leche. Aquí tiene, señorita, bébalo por favor. Stella habló, pero yo no soy una señorita, soy Stella. La voz de Sirin se volvió suave, sí, señorita Stella, ¿verdad? La niña rara vez mostraba una sonrisa radiante, así es. Después de eso, un conjunto de ropa cuidadosamente doblada fue colocado sobre la cama. Stella frunció el ceño, mirando fijamente a esa ropa. Han inclinó la cabeza, puede salir si usa ropa de abrigo. La niña replicó de inmediato, quiero salir sin tener que usar esas cosas. Él respondió, no puedo estar de acuerdo con eso. Stella miró a Han y preguntó por qué. Rápidamente se sentó frente a la niña, preocupado de que sus pies se ensuciaran, de que el suelo estuviera frío y de que el viento fuerte la hiciera resfriarse fácilmente. Stella todavía se negó a ceder, todavía no hay nieve, así que está bien, mientras Han continuaba aconsejándole porque estaba muy preocupado por la niña. La niña hizo un puchero, soy muy fuerte. Él continuó suplicando, pero todos usan zapatos, así que espero que la señorita Stella también los use. Stella frunció el ceño ligeramente y preguntó, entonces, ¿estoy equivocada? Han le explicó amablemente que no estaba mal jugar, pero que si se enfermaba gravemente, no podría ver a sus amigos. Aunque no quería, Stella finalmente aceptó a regañadientes. Él le puso los zapatos cuidadosamente a Stella y le dijo que este par se había usado antes, por lo que tal vez sería más cómodo. Pero si la niña no estaba satisfecha con ellos, él los cambiaría de inmediato. La niña examinó los zapatos, está bien. Han suavizó su voz, entonces te traeré una mochila del mismo color para poner las galletas adentro. Puedes comer y jugar al mismo tiempo. Los ojos de Stella brillaron, ¿galletas? Él respondió, sí. La niña tampoco hizo más pucheros, entonces yo también me pondré la ropa. Han mostró una sonrisa feliz en su rostro. Al ver a Stella mirándolo fijamente, preguntó, ¿qué estás mirando? La niña no apartó la mirada, amarillo. Han se quedó pasmado, ¿cómo dice? Stella sonrió, Han tiene el color amarillo. Me gusta la sensación cálida, así que no odio a Han. El rostro de él también mostró una sonrisa, ¿es así? Han reflexionó,
¿Puede la niña distinguir el bien del mal por los colores? Preguntó con curiosidad. Entonces, ¿de qué color es su majestad? El rostro de Stella estaba lleno de contemplación. ¿Padre? El color cambia a menudo, pero generalmente es de ese color. Han miró en la dirección que señalaba la niña, dorado. Stella retiró la mano. Han, ¿ya nos podemos ir? Él llamó hacia la puerta. Sí. Bella y Sirin, ayuden a la señorita a cambiarse. Por otro lado, el antiguo edificio del castillo mantenía su silencio habitual mientras Leona se escondía tras la puerta diciendo, «Aquí está». Heron también asomó la cabeza para recordarle que su padre prohibió acercarse a su hermana menor sin permiso. Frunciendo el ceño, la niña replicó que solo la observaba desde la distancia por lo linda que era, notando que usaba la ropa vieja de él. El niño explicó que al vivir sola no tenía prendas, por lo que Leona se quejó de que Stella usara la ropa de su hermano en vez de la suya, aunque admitió que lucía mucho mejor. Heron la detuvo sugiriendo que a la pequeña le gustaba la ropa cómoda para moverse y le advirtió que no se acercara. Molesta por las quejas de su hermano, ella se dio la vuelta argumentando que solo miraban de lejos para ayudarla a tiempo si se lastimaba, pero el chico seguía inquieto temiendo que los descubriera. La luz del sol cubría el piso de madera, proyectando dos pequeñas sombras. Las delicadas cejas de Leona cayeron. Lo sé, pero ella bajó aquí sola. ¿No es este lugar muy oscuro y aterrador? ¿Estará bien? Heron miró el espacio oscuro dentro del castillo y el niño involuntariamente cayó en la contemplación. Es cierto, tal vez esté muy asustada. De repente, detrás de ellos resonaron gritos espeluznantes. La chica agarró el brazo de Heron. ¿Qué es ese sonido? El chico también se fue asustado. Yo tampoco lo sé. Los dos estaban tan asustados que sus rostros palidecieron. Leona se aferró aterrorizada al cuello de Heron. La chica se armó de valor para mirar afuera. Lo que apareció ante los ojos de Leona fue John. Pequeño dragón, es el pequeño dragón que siempre lleva consigo, ¿verdad? El chico soltó una carcajada y rápidamente se tapó la boca con la mano. Sí, eso creo. La chica se molestó de vergüenza. No te rías, Heron. Parece que el color de ese dragón cambió. La última vez era completamente negro. Heron tenía curiosidad. Es cierto, ¿qué tiene en la boca? No puedo verlo, está demasiado oscuro. Dejó caer lo que tenía en la boca sobre el tronco de un árbol grande. Leona gritó, «¡Un ratón!». John inmediatamente recogió el ratón en su boca y estaba a punto de irse. La chica lo llamó, «Espera, espera». El dragón, desconcertado, volvió la cabeza hacia ellos. Leona se sentó frente a John. ¿Está ella aquí? Stella. ¿Ha bajado? Soltó un grito y asintió levemente. La chica se dio la vuelta. Creo que ya ha bajado. Heron no le creyó mucho. Hermana, sé que los dragones son muy inteligentes, pero ¿de verdad crees que este pequeño dragón puede entendernos? Leona respondió de inmediato, pero respondió tan pronto como le pregunté. Y también inclinó la cabeza como si se preguntara por quién estábamos preguntando. Pequeño dragón, ¿está bien si Heron y yo bajamos? John se sentó inmóvil mirándola por un momento, luego dejó caer el ratón de su boca al suelo y rodó varias veces por la tierra. Leona preguntó aturdida, Heron, ¿qué crees que está diciendo? Él respondió vacilante, creo que tal vez nos esté diciendo que estemos callados. John soltó un grito, respondiendo a las palabras de Heron. Heron continuó, ¿crees que entiende lo que estamos diciendo? La chica se inclinó y preguntó, entonces, si nos mantenemos callados, podemos seguirte, ¿verdad? John soltó un grito, respondiendo a las palabras de Leona, y luego se dio la vuelta y entró. Aún invadido por la duda, el chico insistió en si debían continuar, pero Leona, decidida a asegurarse de que todo estuviera bien antes de marchar, avanzó sin dudarlo. Aunque la firme advertencia de Elías de no acercarse a la tímida Stella resonaba en sus conciencias obligándolos a pedir perdón a su padre en un llanto silencioso, ambos se adentraron rápidamente en la penumbra. Allí, cuando él le ofreció su mano para calmar el miedo ante la oscuridad, ella lo rechazó con orgullo, recordándole su madurez como hermana mayor. Fue en ese instante cuando Leona divisó a Stella en la densa sombra. La pequeña se aferraba con dulzura a Amarillito, maravillada por la suavidad de sus patitas, mientras Heron y Leona se asomaban con absoluta cautela para espiarla. John sostuvo al ratón firmemente en su boca y regresó con Stella. La niña lo vio y le preguntó, John, ¿a dónde fuiste? Sosteniéndolo en sus brazos, ella sonrió y dijo, ¿fuiste a cazar? Estoy llena, puedes comértelo. Stella preguntó confundida,
John, ¿por qué la punta de tu cola se volvió azul? El dragón le dijo algo. Estella volvió a preguntar, ¿en serio? Si cazas mucho, ¿tus orejas también se volverán azules? John soltó un grito y sonrió, asintiendo a Estella. Leona se asombró al presenciar esa escena. De ninguna manera, ¿están hablando entre ellos? El chico también compartió esa expresión, no lo sé. Leona se sostuvo las mejillas y sonrió tontamente. De todos modos, creo que es tan adorable. Si sus mejillas fueran más gorditas, sería aún más linda. Ahora todavía es muy delgada. Heron reveló una expresión de no tener nada más que decir. Estella y él continuaron charlando felizmente, ¿incluso tus patas? Pero, ¿qué tiene de bueno volverse azul? ¿Podrás volar? ¡Qué genial! Aún no han llegado. ¿Significa eso que el invierno todavía está lejos? John, acurrucado en los brazos de Estella, también miró hacia arriba y le dijo algo. La niña se sobresaltó un poco. ¿Alguien vino aquí? Leona y el chico se pararon detrás de la estantería sin atreverse a hacer ningún sonido. En el castillo, Elías apoyaba la barbilla con una expresión de preocupación. Ordenó, Carizan, busca pruebas para ver si hay algún mago en el castillo, después infórmame. Carizan respondió de inmediato, sí, su majestad. Elías se volvió para preguntarle a Han, ¿cómo va la reparación del castillo? Han respondió, están procediendo con las reparaciones en el exterior. Él bajó la cabeza abatido, entiendo. Han preguntó de repente, ¿le ha informado a la emperatriz sobre la señorita Estella? Elías tomó un trozo de papel, ella me ha enviado una carta. Dijo que vendrá aquí de inmediato. De regreso al antiguo castillo, Estella inclinó la cabeza y preguntó, ¿quién viene, Han? ¿Padre? John soltó un grito respondiendo a las palabras de la niña. Estella se sintió aún más confundida, ¿entonces quién es? Heron y Leona susurraban entre ellos, hermana, ¿qué debemos hacer? Por su parte, Estella no estaba muy contenta, porque John respondió algo. Estella volvió a preguntar, ¿debería preguntarles yo misma? Estella inmediatamente giró la cabeza hacia la estantería. La niña cuestionó con voz severa, ¿por qué vinieron aquí? Ninguno de los dos se atrevió a asomar la cara, estábamos preocupados porque te fuiste sola, así que te seguimos. Estella se quedó en silencio, reflexionando por un momento, odio a mi padre, pero él es mi padre, y Han parece un espíritu, pero aquí solo hay adultos cuidándome. Saliendo de sus pensamientos, la niña preguntó, ¿por qué ustedes también son pequeños? Leona se volvió y le susurró a Heron, ¿acaba de decir que soy pequeña? Leona se presentó en voz alta, hermana, yo seré tu hermana mayor, así que tengo derecho a preocuparme. Estella inclinó la cabeza, con la confusión claramente visible en su rostro, ¿hermana? Leona se inclinó hacia adelante, así es, padre dijo que serás nuestra hermana menor. La confusión en el rostro de la niña se hizo aún más evidente, hermana menor, no entiendo nada. Leona preguntó vacilante, hermana, ¿puedo acercarme? Estella acarició el pelaje de John, preguntándose por qué. Leona preguntó sinceramente, pequeño dragón, ¿podemos Heron y yo bajar? Estella bajó la cabeza en silencio sin decir una palabra más. Leona cambió de táctica inmediatamente, mañana te traeré algunas galletas. Los ojos de Estella brillaron, ¿galletas? Leona, como si viera una esperanza, dijo, te las daré todas a ti, y también tengo galletas de chocolate. Creo que mañana también tendré fondue de chocolate. La mirada de Estella se volvió aún más brillante, ¿qué es el fondue de chocolate? Leona dio unos pasos más, es difícil de explicar desde lejos. Heron solo pudo quedarse inmóvil, preguntándose qué planeaba hacer su hermana. Leona sondeó, ¿puedo acercarme? Estella volvió a preguntar con recelo, ¿qué tan cerca? Leona respondió al instante, me pararé a 5 pasos de ti. ¿Está bien? Heron se sintió frustrado e impotente. Finalmente, Estella se puso de pie y comenzó a caminar, 5 pasos, galletas. Al final, Estella no pudo escapar del encanto de las galletas y aceptó. Leona estaba extremadamente feliz, ¿de verdad? Me acercaré entonces. Estella repitió, 5 pasos. Leona, con una sonrisa radiante, apareció ante los ojos de Estella. Apenas vio a Leona, Estella se quedó pasmada. Leona avanzó cuidadosamente, paso a paso, hacia Estella. Estella se sorprendió un poco,
pensando que ella se parecía mucho a su padre. Leona se acercó rápidamente a Stella. ¿Así está bien? Pensó para sí misma que tal vez estaba demasiado cerca. Sin embargo, Stella asintió en respuesta. Leona mantuvo una brillante sonrisa en sus labios y movió las manos para describirlo. Así es, fondue de chocolate. Solo Heron permanecía escondido detrás de la estantería sin atreverse a salir. En el Palacio Imperial, un grito agudo resonó en el interior. ¿Qué quiere decir, Su Majestad? ¿Una nueva princesa? Elías lo confirmó. Como dije, debido a las características especiales de la madre, la niña fue olvidada. Cuando haya pruebas concluyentes de que la niña es realmente mi hija, la adoptaré formalmente. No pudo evitar recordar aquel día. Así es, la sensación cuando la vi por primera vez, el sentimiento de reunirme después de mucho tiempo sin vernos, un extraño sentimiento de anhelo. Pero debo pedirle a la Iglesia que verifique los antecedentes de la niña para tener pruebas oficiales. Si no están ciegos, nadie podrá negar esos ojos de joya. Debería darle el vestigio de la estrella a esa niña. Pensando en ello, Elías sonrió inconscientemente. En el gran salón, los susurros y murmullos resonaban sin cesar. El marqués Kelp fue el primero en dar un paso al frente para objetar. ¿Hay alguna prueba que demuestre que la niña es hija de su majestad? Elías lo miró de reojo y la sonrisa en sus labios se desvaneció. Kelp, al terminar de hablar, se quedó en silencio mirando fijamente a Elías. Él apoyó la barbilla, pensativo. Marqués Kelp. Elías solo soltó una frase. Eres un hombre sabio, así que si conoces a la niña, lo entenderás de inmediato. Él tenía una expresión extremadamente seria. Entonces, por favor, organice una reunión. Elías se opuso de inmediato. No. Kelp se quedó atónito. La respuesta de Elías lo dejó aún más desconcertado, porque la niña se asusta con facilidad, así que no es posible. Elías explicó, por un corto tiempo, solo yo y Han tenemos permitido acercarnos a ella. Si ella sale, yo mismo tendré que salir, y se pondrá más alerta si acerco a personas serias como ustedes a ella. Kelp frunció el ceño ligeramente. Entonces será difícil confirmar que es de la realeza. Él respondió de inmediato, con esa niña, es fácil. El marqués suspiró con cansancio. Entiendo, pasemos al siguiente asunto. Elías asintió. De acuerdo, continúen. Informaron que actualmente había un brote de una enfermedad de origen desconocido en el sur. Elías preguntó qué tipo de enfermedad era. Kelp intercambió miradas con Kelvin, él asintió y habló. Soy el segundo hijo del vizconde Guieron, Kelvin Guieron. Actualmente, mi padre no puede irse debido a esa epidemia, así que he venido en su lugar. Carizan trajo el mapa y se lo entregó a Elías, quien lo tomó y lo examinó rápidamente. El territorio de Guieron estaba ubicado muy al sur, rodeado de montañas, por lo que ocasionalmente era acechado por bestias feroces. Un día, algunas bestias de la montaña se volvieron agresivas como si estuvieran locas y comenzaron a descender de la montaña. Elías solo asintió levemente. Entiendo. Kelp continuó. Atacaron a los civiles y también a los de su propia especie, pero las bestias de la montaña son solo animales. Cuando la gente de Guieron se acostumbró, fue muy fácil atraparlas. Hasta que un jabalí loco apareció, fue entonces cuando comenzaron a haber bajas. Las cejas de Elías se fruncieron inconscientemente. Kelp mostró una expresión de dolor. Que los caballeros resulten heridos por los colmillos del jabalí no es un gran problema, pero comenzaron a tener fiebre alta. Cuando la enfermedad brota, los caballeros se rebelan, mordiendo tanto a personas como a animales, e incluso al hierro. No pudimos controlarlos a tiempo, por lo que las bajas aumentaron, y ahora hay más personas que presentan síntomas. Elías preguntó cómo lo había manejado el vizconde Guieron. Kelvin respondió, aislamos a las personas infectadas en jaulas para evitar que la enfermedad se propagara. Pero el problema es que las bestias feroces siguen llegando sin cesar. Elías preguntó además, ¿ha habido algún progreso con la epidemia? Kelp dudó antes de responder, sobre eso, nos faltan médicos y personal sanitario, así que no hay ninguna mejora. Una persona entre ellos gritó de repente, espera, ¿asistes a la corte con su majestad mientras tú mismo podrías estar infectado? Kelp replicó, esta enfermedad no se transmite por el aire, dejé el territorio hace 2 semanas, si estuviera infectado, la enfermedad habría brotado hace mucho tiempo. La otra persona seguía tensa, incluso la causa aún se desconoce, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás infectado? Kelvin no pudo articular una palabra sobre eso. Kelp apretó los dientes, tratando de tragarse esta frustración.
Kelvin empujó a la persona a su lado para dar un paso adelante y luego dijo: Su Majestad, Wieron necesita apoyo. Las malas cosechas nos han dejado casi sin alimentos, y la moral de los soldados también ha caído muy bajo. Elías seguía sin inmutarse. ¿Has presentado todo lo que sabes sobre esa epidemia aquí? Kelp tenía una expresión sombría. Sí, todos los síntomas de las víctimas han sido descritos detalladamente. En ese momento, Elías comenzó a mostrar signos de fatiga. Me duele mucho la cabeza. Elías se sostuvo la frente. Entiendo, intentaré encontrar una solución. Debes estar cansado después de un largo viaje. Prepararé un lugar para que descanses. En una semana me reuniré contigo y tomaré una decisión. Kelp finalmente sonrió. Sí, Su Majestad. Elías continuó: es muy bueno que hayas llegado hasta aquí, eres muy valiente, puedes retirarte. Kelvin respondió de inmediato: sí, gracias, Su Majestad. Elías se sentó en profunda contemplación. Bestias de la montaña de origen desconocido, realmente preocupante. Al salir, Elías ordenó: Carizan, tu y Han preparen bienes y tropas, y emitan un anuncio oficial para toda la región sur. Carizan, caminando detrás de Elías, respondió: entendido. De repente, Elías se detuvo. Elías caminó hacia la puerta de la habitación y levantó la mano. Golpeó cuidadosamente la puerta un par de veces. Desde el interior se escuchó la voz de Estella invitándolo a entrar. Elías, al recibir la respuesta, abrió la puerta: siento llegar tarde. ¿Esperaste mucho? Apenas Estella lo vio, su expresión cambió. No. Elías, que estaba a punto de entrar, se detuvo. Estella. Estella lo miró y, frunciendo el ceño, preguntó: Padre, pareces fuegos artificiales. Elías preguntó confundido: ¿fuegos artificiales? Estella respondió honestamente: sí. Parece que algo se está quemando. ¿A quién conociste? Han, que traía la comida y estaba a punto de decir algo, también se detuvo. La sonrisa en los labios de Elías se desvaneció. Han. Él respondió: sí, Su Majestad. Elías permaneció inmóvil en su lugar. Trae a Carizan y al marqués Kelp aquí. Han salió rápidamente. Sí. Elías se arrodilló sobre una pierna frente a Estella. ¿Puedes decirme qué estás pensando? Estella respondió: tengo miedo. Elías se puso la mano en el pecho para tranquilizarla. Lo entiendo, no me acercaré a ti, así que no tengas miedo. Estella asintió, su rostro se volvió aún más sombrío. Él continuó: hace un momento me reuní con mucha gente. Estella dudó un momento y luego preguntó: ¿por qué no tienes miedo? Elías respondió con voz suave: tengo que proteger a mucha gente, así que no puedo hacer otra cosa. Ella inclinó la cabeza, con el rostro lleno de incomprensión. Él suspiró levemente y explicó: hay muchas otras personas que viven en el mismo lugar que yo. ¿Puedes comprobar si a esas personas les pasa algo? Solo por esta vez. Estella se quedó en silencio, con la cabeza aún agachada. Como si se diera cuenta de la ansiedad de la niña, Elías habló: no dejaré que se acerquen a ti. Uno de ellos es Carizan, a quien ya conociste antes. Estella asintió: lo sé. Kelp y Carizan todavía estaban charlando cuando de repente escucharon a Han: Sir Carizan, marqués, Su Majestad dice que ambos pueden entrar. Kelp levantó una ceja, pensando: no creí que la vería tan pronto, debo ver con mis propios ojos si ella es realmente de la realeza. Tanto Kelp y Carizan llegaron rápidamente a la habitación de Estella. Elías levantó la vista y preguntó: ¿y bien? Hija mía. Estella abrazó fuertemente a Amarillito contra su pecho y respondió: ellos también lo tienen. Él continuó preguntando: ya veo, ¿crees que esos fuegos artificiales nos lastimarán? Estella solo negó levemente con la cabeza, sus manos se apretaron ligeramente de forma inconsciente, su voz vaciló: pero él está ardiendo. Al verla, Kelp se sobresaltó un poco, mientras Elías decía: entonces un intruso malvado se coló en la sala de reuniones, haré que lo investiguen. Kelp frunció el ceño: esos ojos. Elías trató de forzar una sonrisa: gracias por hacérmelo saber. La tristeza aún no se había desvanecido del pequeño rostro de Estella. Él no pudo ocultar su curiosidad: ¿puedes decirme qué les pasará a esas personas que se están quemando así? Estella respondió con sinceridad: tendrán el mismo final que mi madre. Toda la habitación cayó instantáneamente en un profundo silencio. Elías volvió a hablar: entonces debo encontrar algún método. Estella solo murmuró en afirmación. ¿Pero será muy difícil?, preguntó de nuevo. ¿Difícil?
La niña tartamudeó cada palabra. El espíritu no, mi amigo, los fuegos artificiales y la niebla que veo son causados por un monstruo. Elías miró a Han pero solo recibió un movimiento de cabeza en respuesta. Carizan preguntó con recelo, ¿podemos eliminar a ese monstruo? Estella asintió con firmeza en lugar de responder. Carizan pareció ver un rayo de esperanza. ¿Cómo? Ella habló, tienes que arrancar las raíces. Él la presionó, ¿sabes cómo son las raíces? La niña frunció el ceño, dudando por un momento. Las palabras de Astaros aún resonaban en la mente de Estella. Cuando un demonio muere, el gas venenoso se propagará y dañará a la humanidad. Debemos encontrar las raíces y arrancarlas. Pero eso no es nada fácil. Si alguna vez ves tales signos hostiles, debes mantenerte alejada. Como aún eres pequeña y débil, te enfermarán gravemente. La niña se tapó la boca con la mano. Esa raíz. Elías tenía una mirada de expectativa. Esa raíz. Estella recordó las palabras de él. Básicamente, cuando un monstruo muere, se convertirá en piedra y debes encontrarla. Pero no tienes que preocuparte, porque me tienes a mí. Saliendo de su ensoñación, la niña habló. ¿Piedra? Él se quedó un poco atónito. Estella explicó, esa persona dijo que debía ir a buscar la piedra del monstruo. Elías no pudo ocultar su curiosidad. ¿Qué es la piedra del monstruo? Amarillito bostezó ampliamente sobre el hombro de la niña. Esa persona dijo que cuando el monstruo muera, aparecerá la piedra. Carizan preguntó en voz alta, pequeña, ¿sabes qué tipo de monstruo es? Las cejas de Estella cayeron debido a su abatimiento, y una gota de sudor rodó por su mejilla. Un demonio, eso fue lo que dijo esa persona. Elías se sobresaltó, ¿dijiste un demonio? Estella se asustó por esa reacción, sí. Elías se inclinó, a punto de levantarse. Estella, lo siento, pero tal vez no pueda compartir la comida contigo. La niña preguntó confundida, ¿por qué? Él se preparó para irse. Hemos sabido que un monstruo malo se esconde aquí, así que debemos atrapar al culpable. Estella preguntó, ¿vas a ir a atrapar al demonio? Elías la consoló suavemente, si no lo atrapamos, nos quedaremos sin un lugar donde vivir. Lo siento, compartiremos una comida la próxima vez. Estella asintió con la cabeza. Él se dio la vuelta para irse, pero sus ojos aún se demoraban en ella. Elías se detuvo de repente, escuché que conociste a Leona el otro día, ¿te gustaría comer con ella? La niña solo entonces levantó la vista, ¿Leona? Él explicó de inmediato, así es, escuché que ella prometió darte fondue de chocolate y también galletas. Los ojos de Estella parecieron iluminarse y ella respondió, me gustan mucho las galletas. La expresión de Elías finalmente se relajó, por favor, come comida y galletas con tu hermana. Ella aceptó sin dudarlo, sí. Estella no olvidó advertirle, por favor, tenga cuidado con el demonio. Él se volvió y respondió, de acuerdo. En el pasillo, resonaban las discusiones, ¿un demonio? ¿Su Majestad realmente le cree a esa niña? Aún no conocemos sus verdaderas habilidades. Elías respondió con calma, pero Estella tiene ojos de joya. Tiene la capacidad de ver a través de las personas y su verdadera naturaleza. Kelp recordó de repente la mirada de Estella, esos ojos eran verdaderamente misteriosos y extraños. Kelp preguntó con duda, entonces, ¿esa niña es la futura princesa de la que habló en la reunión? Elías respondió de inmediato, así es, solo aquellos de sangre real poseen los ojos de joya. Si ella no es descendiente de los de la tribu Iu que desaparecieron hace mucho tiempo, entonces solo puede ser mi hija. En este punto, las sospechas de Kelp disminuyeron, creo que el asunto del demonio también es creíble. Podría ser la verdad. Continuaron conversando a lo largo del camino, leí en un libro que los demonios se extinguieron hace mucho tiempo, pero si las palabras de Estella son ciertas, entonces no han desaparecido realmente. Carizan, ¿sabes algo sobre esto? Carizan tenía una expresión extremadamente seria, sí, no sé mucho sobre otras cosas, pero sé que aparece una piedra cuando muere un demonio. Elías se sentó en una silla y preguntó, ¿una piedra que aparece cuando muere un demonio? ¿Qué significa eso? El capitán Carizan mostró un rastro de tristeza, una piedra mágica corrupta. Elías repitió, ¿una piedra mágica corrupta? Carizan explicó, la vida útil de los monstruos depende de la cantidad de magia que posean. Cuando mueren, dejan piedras mágicas.
A diferencia de las piedras mágicas ordinarias, son de tono negro y contienen una gran contaminación debido a la naturaleza malvada del monstruo, por lo que se les llama piedras mágicas corruptas. Las piedras mágicas corruptas emiten un gas venenoso, por lo que es muy difícil acercarse a ellas. Nadie sabe con certeza el estado de quienes han entrado en contacto con ellas. Kelp lo miró de reojo. Parece que sabes mucho sobre esto. Carizan explicó, vi una cuando era niño. Si de hecho la princesa está hablando de las piedras mágicas corruptas, entonces necesitaremos poder divino para purificarlas. Elías se frotó la barbilla en profunda contemplación. ¿Solo por una piedra mágica la situación ha empeorado tanto? Carizan trató de mantener un tono sereno. Tampoco estoy seguro de lo que puede hacer una piedra mágica corrupta, pero he visto cuerpos humanos derretirse si la tocan. Él pareció darse cuenta de la implicación detrás de las palabras de Carizan. Entonces, ¿estás diciendo que enviar gente allí en este momento solo empeorará la situación? Carizan respondió, sí, si van sin ningún plan específico. Elías ordenó, Han, envía una carta al sumo sacerdote y dile que venga al palacio de inmediato. Han inclinó la cabeza con respeto, a sus órdenes, su majestad. Él respondió y luego se dio la vuelta para irse. Elías reflexionó, una enfermedad que vuelve locos tanto a humanos como a animales, si fuera solo eso, sería pasable, pero el problema es que puede propagarse y el gas venenoso parece dispersarse en el aire. Elías habló, Carizan, haz que vigilen a todos los que asistieron a la reunión de la corte de hoy, al mismo tiempo, reúne todos los documentos sobre monstruos y haz un informe para mí. Él respondió al instante, a sus órdenes. Su voz de repente se volvió severa, Marqués Kelp, usted también puede retirarse. Debido a un asunto urgente, no puedo dejar que conozca a la niña, pero aquellos que poseen ojos de joya generalmente no tienen un buen final, así que espero que mantenga esto en secreto. Kelp aún no se había ido. Si es por esa razón, ¿no sería mejor hacer esto público? Elías se frotó los dedos. Parece que la madre biológica de Stella provenía de una tribu especial. ¿No te parece extraño que no tenga ningún recuerdo de mi propia hija? La expresión de Kelp cambió de inmediato. Es cierto. Elías buscó en la estantería. Es extraño que no te hayas dado cuenta de eso. Kelp se echó a reír a carcajadas. Parece que he envejecido. Ahora entiendo por qué necesita pruebas físicas. Parece que la princesa tiene habilidades más especiales que solo distinguir el bien del mal. La princesa necesitará aprender mucho. Elías sacó un libro de allí y respondió, así es. Hay cosas que los humanos deben ocultar por una buena causa. Incluso tienen que mentir. A pesar de no querer o tener que dar un paso atrás. Esa habilidad es demasiado compleja para una niña. Kelp dejó escapar un suspiro, es cierto. Quizás por eso la princesa es muy tranquila, a diferencia de los otros príncipes y princesas animados. Tal vez la princesa ha visto demasiados lados malos de la humanidad. En el futuro, la princesa será testigo de aún más y se sentirá decepcionada. Por lo tanto, debe enseñarle a la princesa que este mundo tiene muchos lados buenos, así como lados malos. Su Majestad. Elías cerró los ojos con molestia, incluso si no lo dices, ya lo sé. Kelp escuchó la renuencia en la respuesta de Elías. Debe entender que la princesa podría darle la espalda al mundo si se decepciona demasiado. Deseo poder observar a Su Alteza la princesa más de cerca, así que, por favor, organice para que pueda verla de nuevo. El aura asesina del cuerpo de Elías irradiaba densamente. Si te atreves a acercarte a Stella sin permiso. Kelp miró hacia otro lado fingiendo ignorancia. Oh no, soy demasiado viejo, así que no puedo escuchar nada con claridad. Tal vez necesite descansar, así que pido permiso para retirarme. Antes de que Elías pudiera reaccionar, Kelp cerró la puerta de golpe. Elías todavía no había aliviado su ira, viejo astuto. Por otro lado, Derek preguntó no muy contento, ¿qué? ¿A dónde planeas ir? Leona, con un vestido deslumbrante, respondió, ¿a dónde más? Planeo ir a ver a nuestra hermana menor. Él saltó de inmediato, no es justo que vayas a verla primero. Leona se puso las manos en las caderas, se dio la vuelta y dijo, oh, Dios mío, tú perdiste puntos con Stella, así que tienes un problema, pero yo gano puntos con ella, así que, ¿cuál es el problema? Derek respondió, ¿por qué usaste métodos cobardes? ¿Por qué la seguiste en secreto? El chico apretó las manos, pensando para sí mismo, ¿cómo iba a saber que la niña era su hermana? Leona respondió con calma, no fuiste el único que la siguió. Geron también la siguió en secreto sin ser invitado, de todos modos fuiste castigado por padre.
Geron también comenzó a quejarse. ¿Te vas a quedar con Stella todo el tiempo para ti sola, hermana? No tengo ninguna oportunidad de intervenir. La voz de Leona contenía un rastro de orgullo. Fui saludada personalmente por Stella. Derek levantó la barbilla y miró hacia otro lado. TSK, probablemente solo te lo imaginaste. ¿Sigues soñando? Leona sonrió y replicó, si estás celoso, dilo. Así tendré algo de qué hablar con nuestra hermana menor. Geron, que estaba apoyado contra la mesa, de repente se enderezó. Geron curvó los labios en una sonrisa, yo no he dicho nada. Hermana, cuando te vayas, le preguntaré a Han sobre el tipo de té y pasteles para mañana. Leona levantó la cabeza aún más alto, oh, Dios mío, observas bastante bien, no hay nada mejor que tu hermana mayor. ¿Verdad? El niño sonrió halagadoramente, por supuesto que sí, hermana Leona. Luego, tomó la iniciativa de abrirle la puerta a la chica, ve con cuidado, hermana. Geron puso su mano en la puerta y luego se volvió para hacerle una señal a Derek. Derek, aunque todavía molesto en su corazón, solo pudo suspirar. Los dos hermanos abrieron juntos la puerta de la habitación para Leona. Mientras caminaba por el pasillo, Leona murmuraba, ¿debería darle un regalo? Parece que le gustan los animales, debería llevarle una muñeca. ¿Debería invitarla a mi habitación? Pensándolo bien, ella regresará a su castillo pronto. Después de pensar por un rato, Leona llegó a la puerta de la habitación de Stella. Leona se miró el vestido, ¿me veo bien? Leona trató de calmarse y formó una sonrisa en sus labios, luego, con todo el coraje que le quedaba, levantó la mano y llamó suavemente a la puerta, pero en respuesta, solo hubo silencio. El rostro de Leona ya estaba lleno de signos de interrogación. Desde detrás de la puerta llegó la voz de Stella, ¿quién es? Leona respondió suavemente, soy la hermana Leona, ¿puedo entrar? Al escuchar esto, Stella abrió la puerta de la habitación. Leona entró con una sonrisa radiante, hola Stella, ¿llegué tarde? Stella respondió, solo un poco. Leona se sintió un poco avergonzada, pensando que probablemente se había tardado demasiado en prepararse. Ella inclinó levemente la cabeza y dijo, tengo hambre. Leona se acercó rápidamente y tomó la mano de Stella, vamos a comer. Stella se sentó a la mesa, llevándose continuamente galletas a la boca y masticando ruidosamente. Leona apoyó la barbilla en las manos, mirando fijamente a Stella, qué linda, también es linda cuando come, pero más tarde tendré que enseñarle los modales en la mesa. Stella se llenó la boca de galletas, haciendo que sus mejillas se hincharan. Leona le pasó de inmediato un vaso de leche a Stella, ¿está rico? Stella asintió profusamente en respuesta. Leona rompió el hielo, Stella, ¿puedo llamarte Reel? Stella preguntó con curiosidad, ¿es eso un apodo? Leona se alegró aún más, ¿también conoces los apodos? Stella tomó la caja de galletas, el chico rojo lo dijo la última vez. Leona mostró una sonrisa poco natural, ¿con qué es así? En su corazón, sentía curiosidad, ¿quién es el chico rojo? Leona continuó preguntando, entonces, ¿no te gusta el nombre Reel? ¿Qué tal Eti? Stella respondió, me gusta Stella. Las comisuras de los labios de Leona se curvaron levemente, entonces, en el futuro, cuando seamos más cercanas, ¿me dejarás llamarte por un apodo? Stella miró a Leona y preguntó, ¿también me darás esto? Leona respondió cariñosamente, galletas. Por supuesto. Cuando quieras comer, solo pídemelas. La próxima vez que comamos juntas, te traeré más. Stella habló, ¿lo prometes? Leona sonrió brillantemente y respondió, lo prometo. Leona sugirió además, ¿sabes, Stella? ¿Puedes llamarme hermana? Soy la princesa Leona y también la hermana mayor de Stella. La niña frunció el ceño, llena de ambigüedad, ¿hermana Leona? Leona mantuvo su sonrisa alegre, así es, Stella. Ella alcanzó una galleta y preguntó, ¿Leona prefiere que la llamen hermana antes que Leona? Leona respondió, así es. Quiero que Stella me llame hermana. La niña mantuvo la galleta en la boca, sumida en sus pensamientos durante mucho tiempo, y luego Stella aceptó y la llamó, hermana. Leona, al ser llamada hermana, se quedó atónita. Esa expresión de Leona fue reemplazada gradualmente por una brillante sonrisa. Al verla tan feliz, las mejillas de la niña se sonrojaron involuntariamente y ella también sonrió radiantemente.
En el pasillo, resonaron los chismes. ¿Es esa niña? ¿La niña que fue abandonada en el palacio? Escuché que su majestad la trajo para criarla, parece que le tiene miedo a los adultos, así que la alojaron en una habitación separada. La sirvienta rubia dudó. No, escuché el rumor de que fue abusada por sus padres. La sirvienta de cabello azul miró hacia arriba. Escuché que un esclavo dio a luz a esa niña, así que la crió en secreto y luego la abandonó. La otra sirvienta tosió levemente. De todos modos, ¿por qué lleva ese lagarto gigante? Las dos se apretaron contra la pared y susurraron. ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Y si la niña se cae? Si supiéramos a dónde va, tal vez podríamos ayudarla. La sirvienta rubia dijo. Alguien trató de hablar con ella, pero ella entró en pánico y huyó. La otra persona suspiró. Es como un animalito, ni siquiera se atreve a mirar a la gente a los ojos. La sirvienta rubia dijo. Escuché que le gustan las galletas. La otra persona pareció entender. Nadie usa la cocina por la noche, ¿verdad? La de cabello castaño sugirió de inmediato. Déjame prepararlas contigo. Al otro lado de la pared asomaba una figura. Estella se dejó caer al suelo y se quejó. John, eres demasiado pesado. Al escuchar eso, John le gruñó a Estella. Saltó del regazo de la niña. Estella la tranquilizó de inmediato. John, cálmate. Amarillito tomó inmediatamente el lugar de John. Estella se echó a reír. ¿Qué estás haciendo, Amarillito? Una serpiente también asomó la cabeza. Ella la llamó de inmediato. Larguito, hace cosquillas. John, sentado no muy lejos, le dirigió una mirada de disgusto. De repente, una voz desconocida sonó. ¿Qué hace esta niña aquí? Estella se dio la vuelta, con el rostro desprovisto de su sonrisa. Una llama negra mezclada con una llama roja apareció de repente. El rostro de Estella se volvió pálido de miedo, luchando por levantarse mientras abrazaba a Amarillito. Estella recordó las palabras de Astaros. Si una persona ha sido tragada por la ambición, puedes considerarla un monstruo. Ella temblaba por completo, retrocediendo rápidamente. Kelvin se inclinó y preguntó. Pequeña, ¿estás bien? Kelvin se arrodilló sobre una pierna frente a Estella. No estoy poniendo una cara aterradora. ¿Por qué tienes esa actitud? Algunos niños pequeños tienen buenos instintos, pero no creo que pertenezcas a esa categoría. Todo el cuerpo de Estella seguía temblando incesantemente, él curvó los labios revelando una sonrisa malvada. La voz de Kelvin también se volvió más lúgubre. Eres de la tribu Iu. Estella dijo con voz áspera. No me agradas. Él se frotó la barbilla. Es cierto, nuestras naturalezas no encajan muy bien. Larguito mostró sus colmillos y se abalanzó directamente hacia Kelvin. Él agarró fácilmente su cuerpo y continuó. De todos modos, un Iu y estas cosas creciendo son muy molestos. Estella entró en pánico extremo cuando vio que Larguito era arrojado con fuerza. Larguito. Kelvin extendió la mano hacia Estella. No es que tenga ninguna mala intención hacia ti, pero hay pequeñas criaturas amenazándome, lo entiendes, ¿verdad? Y tengo muchos rencores con la gente Iu. El fondo de sus ojos reflejó de repente un destello de luz verde. Estella dijo con severidad. Eres una mala persona, no me agradas. Kelvin apretó los labios, pensando. Traté de matar a esta niña, pero esta energía vital es... Su voz se tiñó con un toque de arrepentimiento. Parece que no puedo convertirte en mi punto de partida. Los príncipes y princesas llevan el vestigio de la estrella, así que si los uso como punto de partida, se darán cuenta inmediatamente. ¿Conoces a alguien más adecuado? La expresión de Estella estaba enojada. No tengo amigos. La respuesta de la niña dejó a Kelvin temporalmente sin saber cómo reaccionar. Levantó la mano para acariciar su afilada barbilla. Kelvin se echó a reír. Dios mío, esta es la primera vez que escucho a una niña noble decir que no tiene amigos. Los niños de esta edad por lo general solo se preocupan por presumir y ahogarse en la vanidad. Ahora tengo curiosidad, a tus ojos, ¿cómo me veo? Estella frunció el ceño mirándolo sin decir una palabra más. En ese momento, Amarillito recogió a Larguito en su boca y se lo llevó a ella. Estella se sentó para sostenerlo. Gracias, Amarillito. Kelvin suspiró profundamente. Si me lo dices, lo curaré. Estella se volvió bruscamente. ¿En serio? Él puso la mano en su pecho, asegurando. No prometo a menudo, pero nunca rompo mi palabra. Estella emitió fácilmente un juicio. Estás mintiendo. Él se sorprendió un poco. ¿Por qué piensas eso? Estella dudó. Porque lo siento así.
Kelvin levantó la barbilla de la niña y se echó a reír. Realmente me das curiosidad. Escuché que la gente Iu tiene el poder de los dioses, entonces, ¿cuál es tu habilidad? De acuerdo, lo curaré. Entonces dime cómo me veo. Pero en su corazón pensaba de otra manera: si lo dice correctamente, curaré a esa cosa, y si se equivoca, la mataré. Stella extendió su dedo meñique. Promesa de meñique. Kelvin se quedó atónito. ¿Promesa de meñique? Stella respondió: dicen que tienes que entrelazar los meñiques para cumplir una promesa. Él colocó su dedo sobre el dedo de la niña. De acuerdo, entonces dime, ¿qué ves? Stella miró a Kelvin y luego lo describió: un gran fuego, una llama de tono negro se está tragando una llama roja. El fuego a su espalda ardió ferozmente. Así es, yo controlo el fuego. Stella dijo con expresión seria: ahora salva a Larguito. Kelvin sonrió con sorna: ¿y si digo que no? Stella respondió al instante: lo prometiste. Él suspiró: de verdad, ¿sabes quién soy? La niña lo interrumpió, dejando a Kelvin aturdido. ¿Qué? Ella repitió: yo soy Stella. Él ahora salió de su aturdimiento: y yo soy Han. Kelvin guieron. A ella no le importaron en absoluto las palabras de Kelvin y empujó a Larguito hacia él. El rostro resuelto de Stella no le permitió a Kelvin negarse. Su mano brilló con pequeñas manchas rojas. Eres tan persistente como una sanguijuela. Deberías haberte rendido. Larguito fue curado de inmediato y abrió los ojos. Stella estaba extremadamente feliz. Larguito, qué alivio. Kelvin bajó la mirada a los pies de Stella. No pudo evitar sorprenderse. ¿Un dragón? ¿Acaso ese dragón está apegado a esa niña? Kelvin soltó involuntariamente. ¡Qué vergonzoso! John saltó de repente, haciendo que Stella se tambaleara y casi se cayera. Ella frunció el ceño y se quejó: John, eres demasiado pesado. Él retiró la mano: quedarse aquí demasiado tiempo no es nada bueno, atraer demasiada atención innecesaria arruinará la diversión. He detenido el tiempo a mi alrededor, pero hacer eso durante demasiado tiempo me hace sentir incómodo. Stella solo entonces desvió su atención hacia Kelvin. Ella habló de repente: la llama está muy caliente, pobre cosa. Él se quedó atónito: ¿pobre cosa qué? Stella continuó: esa cosa negra se está tragando la llama. Pobre cosa. Kelvin le acarició la cabeza: eres más observadora de lo que pensaba. Las comisuras de sus labios se curvaron de manera inconsciente. Es hora de causar estragos. En el pasillo, resonaban pasos apresurados, la sombra de alguien corría despavorida a lo largo de los grandes pilares. Él corría y jadeaba pesadamente por el agotamiento. En la mesa redonda de la sala quedaba una silla vacía. Uriel abrió apresuradamente la puerta y entró: siento llegar tarde. El sumo sacerdote Julius mantuvo su expresión inalterada: está bien, Uriel, siéntate. Él también se puso de pie lentamente en ese momento. Julius habló: hoy, mientras estaba sentado orando como de costumbre, recibí un oráculo. Todos en la mesa entraron en pánico de inmediato. Desde que Dios otorgó el vestigio de la estrella por segunda vez, nunca ha aparecido un oráculo. ¿Podría ser que esté a punto de ocurrir un gran desastre? Él cerró los ojos lentamente y con cansancio: al igual que entonces, un desastre se acerca. El prólogo dice así: la semilla del desastre ha sido sembrada, su gas venenoso volverá loca a la humanidad. Para resolver este asunto, necesitarán un par de ojos que puedan captar la naturaleza de las criaturas y ver a través de las cosas. Busquen a un niño con la joya que esconde el poder de las estrellas. Los sacerdotes, al escuchar eso, cayeron en profunda reflexión. Él preguntó con duda: ¿la semilla del desastre no se refiere al corazón del demonio? Otro sacerdote habló: ¿la joya que esconde el poder de las estrellas? ¿No son los ojos de joya? Toda la sala volvió a llenarse de susurros: el demonio, el corazón del demonio, un miembro de la familia real con ojos de joya. Uriel miró de reojo para observar la expresión de Julius. Él también miró y sonrió levemente. Julius habló: ayer por la tarde recibimos una noticia importante del Palacio Imperial. Los sacerdotes preguntaron: ¿qué noticia? Él respondió: en Guieron ha aparecido un fenómeno extraño, por lo que el palacio nos convocó de inmediato. Según el informe, es muy similar al fenómeno causado por la piedra mágica corrupta, el corazón del demonio. Una persona entre ellos levantó la mano: sin embargo, nadie en la actual familia real tiene los ojos de joya, aunque está claro que son bendecidos por las estrellas. Julius volvió a mirar en su dirección:
también recibí otra información de Uriel. Uriel solo entonces habló para explicar: hace unos días, fui enviado al Palacio Imperial. El sacerdote de cabello azul movió las manos para agregar: nos pidieron que enviáramos a un sumo sacerdote para tratar a alguien de inmediato. Él asintió bruscamente: sí, ese día traté a un niño. Todo en el palacio es estrictamente confidencial, por lo que no puedo mencionar eso. Pero ese niño tenía unos ojos muy especiales. Uriel recordó involuntariamente aquel día, pensando que todo era muy extraño, incluso las palabras de Estella resonaban en su mente: ¿dónde estoy y qué hace padre aquí? La voz de Uriel se volvió tartamudeante: ese niño muy probablemente, no estoy seguro. El sacerdote de cabello azul se frotó la barbilla: en el palacio la gente rumorea que ha aparecido una nueva princesa. Parece que esa niña es exactamente esa nueva princesa. La poseedora de los ojos de joya lleva dentro el poder de Dios. Julius puso sus manos sobre la mesa y golpeó ligeramente un par de veces. Él advirtió con voz severa: aunque aún no se ha demostrado, deben entender que este asunto debe mantenerse en secreto. Los sacerdotes juntaron las manos: por supuesto, lo juramos en el nombre de Dios. Una persona entre ellos se frotó la barba: entonces necesitamos a esa nueva princesa para el problema actual. Si realmente posee la joya, debe ayudarnos. Julius respondió: informaré al palacio sobre este oráculo. El sacerdote Uriel irá conmigo para ayudarme, así que prepárate. Él aceptó de inmediato: sí, sumo sacerdote. Él se dio la vuelta y palmeó suavemente el hombro de Uriel. Todos se fueron uno tras otro, dejando solo a Uriel sentado aturdido. Uriel cayó en profunda contemplación: esa niña, ¿por qué tenía que ser ella? Aquellos que conocen la historia saben muy bien qué final suelen tener los que poseen los ojos de joya, pero nadie se compadece del destino de la niña. Entonces, ¿podemos realmente llamar a esta una era de paz y prosperidad? En la habitación de Estella, la niña estaba sentada en la cama, envuelta en una manta. Levantó la manta con ansiedad. Larguito, ¿estás bien? Larguito soltó un grito para tranquilizar a Estella y disipar su inquietud. La niña reveló una suave sonrisa en su rostro. Estella se giró hacia el borde de la cama, a punto de saltar, pero, como si recordara algo, su acción se detuvo abruptamente. Estella recordó de repente las palabras de Sirin: si no puede subirse a la cama sola, por favor pídanos ayuda a mí y a Bella. Y también las palabras de Bella: si hay algo que no pueda hacer sola, debe pedirnos ayuda, ¿de acuerdo? La niña se sentó en el borde de la cama, abatida. ¿Puedo hacerlo yo sola? John notó la acción de Estella y soltó un grito. La niña se volvió: ¿tengo que llamar a Sirin y a Bella? Pero puedo hacerlo sola. John le dijo algo. Estella hizo un puchero y se dio la vuelta bruscamente por lo que dijo. John agitó sus pequeñas alas en su espalda. Saltó, agarrándose a una cuerda y balanceándose de un lado a otro. Al ver eso, Estella entró en pánico: John, baja ahora mismo, John. Justo en ese momento, resonaron pasos apresurados. Ella volvió su rostro pálido hacia la puerta. Las dos sirvientas entraron corriendo aterrorizadas: señorita Estella. Estella se quedó atónita al ver a las dos sirvientas aparecer al instante. Sirin se sentó junto a la cama, ansiosa: ¿se encuentra bien? Señorita Estella, ¿qué pasó? ¿Conoció a una mala persona? ¿O alguien más se acercó a usted? Las palabras de la niña las ayudaron a suspirar de alivio: no, no hay nadie. Estella estaba confundida al ver esa reacción. Ella sonrió, tocó la campana con tanta urgencia que pensé que había pasado algo. La niña explicó de inmediato: solo jugaba. Bella también curvó los labios, revelando una sonrisa: resulta que John nos estaba gastando una broma. ¡Qué alivio! Estaba muy preocupada. Estella ladeó la cabeza, vaga y ansiosa. Pensó que el espíritu también había dicho lo mismo. Estella recordó inconscientemente las palabras de Astaros: esta niebla muestra que la persona está preocupada. Es pesada y fluctuante, pero no es una emoción aterradora. Sirin la miró con tristeza: señorita Estella. Estella finalmente volvió en sí: creo que no puedo bajar de la cama sola. Ella asintió levemente: ya veo. La ayudaré. Disculpe. Señorita Estella. Diciendo eso, la levantó. Estella rodeó el cuello de Sirin con sus brazos, abrazándola con fuerza. Estella apretó los labios, preguntándose si era demasiado pesada. Sirin la miró,
la señorita Stella es muy cariñosa. De nada. ¿Le gustaría comer ahora? Su Majestad está esperando a la señorita Stella para comer juntos. Stella no pudo ocultar su sorpresa. ¿Padre me está esperando? Sirin sonrió alegremente. Sí, vayamos juntas. En otra habitación llena de aire frío, todo el cuerpo de Elías irradiaba una densa aura asesina. ¿Viniste aquí para provocarme? El sumo sacerdote Julius mantuvo su compostura. No es así, Su Majestad me ordenó que viniera al Palacio Imperial. Mi deber es relatarle el nuevo oráculo. Las venas se marcaron en el rostro de Elías. Si mis oídos no me fallan, claramente estás tratando de volverme loco. Él levantó su taza de té. Por el Imperio Randall, no puedo permitir que el poseedor de los ojos de joya se vea envuelto en política. Vivir en el templo será más seguro para esa persona. Elías espetó. No planeo involucrarla en política. El lugar más seguro para ella es a mi lado. Julius respondió. Su Majestad entiende bien el destino de aquellos que poseen ojos de joya. Elías dijo fríamente. La niña no es un objeto. ¿Viniste aquí solo para reclamarla? Él explicó. No se trata de entregarla, sino de protegerla. Un niño que lleva la estrella es muy especial. Su poder divino supera al de la gente común, por lo que el templo será más seguro para ella que el palacio imperial. Elías golpeó furiosamente la mesa con la mano, provocando un fuerte ruido. Sus manos temblaban de indignación. ¿Estás seguro de que el templo no tiene motivos ocultos? Julius cayó en una profunda reflexión. No pensé que sería tan difícil llevarse a la niña. Como acaba de aparecer de repente. Pero él es más terco de lo que pensaba. Elías trató de recuperar la compostura. Fingiré que nunca te escuché decir nada. Por el contrario, tengo una petición para ti. Necesito al menos 5 sumos sacerdotes para partir hacia el territorio de Wieron. Él no continuó con ese asunto. La amenaza al imperio eventualmente se convertirá en una amenaza para el templo, para proteger la paz del imperio. Estamos dispuestos a enviar voluntarios. Pero como dije, el oráculo dice que el poseedor de los ojos de joya también debe ir al territorio de Wieron. La ira que acababa de disminuir en él volvió a estallar. Te dije que dejaras de decir tonterías. Julius dejó la taza de té en la mesa. Su Majestad, el fuego de la ira de Elías ardió ferozmente. ¿A dónde planeas llevar a una niña que solo tiene 8 años? ¿Tanto quieres que la maten? Sumo sacerdote. Reflexionó. Para ser honesto, en la historia es muy raro tener un emperador con un poder divino tan fuerte. Pero Julius no se asustó por su ira. Su Majestad, el poseedor de los ojos de joya es muy cautivador. ¿Puede imaginar cuántas personas la atacarán? Conoce el destino de quienes poseen ojos de joya mejor que nadie. Su Majestad, el poseedor de los ojos de rubí puede crear armas poderosas con su propia sangre. Esa habilidad hizo que muchas naciones la codiciaran y estalló la guerra. Participó en esa guerra solo para terminar teniendo que usar la sangre de su propio cuerpo para acabar con su vida. El poseedor de los ojos de zafiro tiene poderes curativos tan fuertes que pueden resucitar a los muertos. Fue secuestrada por quienes codiciaban ese poder. Después de robarle un ojo, tomaron el otro y la asesinaron. El poseedor de los ojos de diamante fue más afortunado. El segundo príncipe del imperio solo reveló sus ojos de joya cuando tenía 10 años. Pero el emperador sabía que aquellos que poseían ojos de joya a menudo perdían la vida, por lo que encerró al príncipe y lo encadenó de pies y manos. El príncipe fue despojado de todos los derechos, sin siquiera poder alimentarse por sí mismo. El príncipe heredero, conocido por ser homosexual, no dudó en dañar a su propio hermano. Y ese fue también el fin de la era conocida como la Época Dorada. La Época Dorada del imperio se construyó sobre el terrible sacrificio de una persona. Elías sintió un poco de vacilación en su corazón. Nadie puede estar seguro de que la niña tendrá un destino similar al de ellos, pero está claro que muchos con malas intenciones intentarán perseguirla. Julius aconsejó, es mejor no dejar que la niña aparezca fuera del templo, pero si es coronada oficialmente como princesa, será inevitable. Elías dijo con voz fría, ¿cómo sé que el templo no tiene otros motivos? No confío plenamente en ustedes. Julius respondió, no tenemos intención de usar a quien posee los ojos de joya. Elías afirmó, mi hija no necesita vivir en el templo. Julius habló tranquilamente, el tema importante en este momento es Wieron, así que dejaré ese asunto de lado por ahora. Elías repitió, no se te permite llevar a la niña allí. Julius se mantuvo firme, pero si no la llevamos, no podremos resolver el problema.
Su Majestad, usted es el emperador de este imperio, a veces tiene que sacrificar incluso a sus propios hijos. Elías dijo con frialdad, como el que poseía los ojos de diamante. No tengo intención de usarla ni de privarla de su libertad. Detente aquí, puedes retirarte. Todavía estaba hablando sin parar. Puedo entender sus intenciones. Su Majestad, yo mismo no quiero que suceda esa tragedia. Pero para resolver la situación actual, de inmediato. La taza de té pasó rozando el rostro de Julius y se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. Te dije que te detuvieras, ¿no es así? En ese momento, la niña descubrió a Amarillito acostado a lo largo, lamiendo su pelaje, luciendo como si lo estuviera disfrutando mucho. Así que Estella se subió de inmediato y estuvo a punto de bajarlo. Al ver esto, Sirin y Bella entraron en pánico y la detuvieron. Señorita Estella, llamaremos a alguien para que nos ayude. Por favor, baje. Ella tranquilizó a las dos. Puedo hacerlo yo misma. Pero ellas todavía no podían sentirse en paz. Es muy peligroso, señorita Estella. Las voces de las dos le suplicaban incesantemente. Baje rápido, por favor. ¿Qué pasa si se cae? Justo en ese momento, Carizan y Han pasaban. Los dos se miraron, llenos de incomprensión. Pensando así, Carizan tomó la iniciativa de hablar. ¿Qué pasa? Bella se sobresaltó y miró, señor Carizan. Al mismo tiempo, Han también subió las escaleras, luciendo aterrorizado. «¿Sí? Señorita Estella?» Ella preguntó con calma. «Han». Él preguntó apresuradamente. «Señorita Estella. ¿Qué está haciendo?» Estella explicó lentamente. «Amarillito está allí arriba». Sin saber cuándo, Carizan había trepado y atrapado a la niña para bajarla. Las pequeñas manos de la niña soltaron impotentes la viga. Carizan habló. «Discúlpeme, señorita Estella». Ella se resistió y forcejeó. «Suéltame». Carizan se negó resueltamente. «Es muy peligroso, no puede». «Mi nombre es Carizan». Ella parecía bastante terca. «Puedo hacerlo». Él explicó de inmediato. «Escalar es muy peligroso, yo bajaré al gato por usted». En esos brazos, Estella parecía un poco renuente. «Suéltame, Carizan». Todo su cuerpo también luchó por escapar. Al ver que la situación no era buena, la niña hizo un puchero travieso. En este punto, Carizan tuvo que agregar: «Si se lastima, Su Majestad, el mayordomo Han y las sirvientas se preocuparán». Al escuchar eso, los labios de Estella se apretaron con fuerza. Por alguna razón, el gato de repente accedió a bajar, haciendo que la niña gritara muy feliz: «Amarillito». De repente, Han interrumpió y preguntó: «Carizan, ¿tiene una hermana menor?» Él lo negó de inmediato: «No, no tengo». De repente, la mirada de Estella hacia él se llenó de tristeza. «Carizan». Él bajó la cabeza. «Sí». La niña le dio unas palmaditas en el hombro y le advirtió: «Ten cuidado aquí. Duele». Carizan la miró sin saber qué decir. Carizan tampoco tuvo el corazón para entristecer a la niña, así que accedió: «Sí, lo entiendo». Estella volvió a decir: «Tengo que comer, compadre, bájame». Inmediatamente, él se inclinó para dejarla ir. Al mismo tiempo, parecía que el humor de Elías tampoco era muy bueno. «Te dije que te detuvieras». El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. Julius pensó para sí mismo: «Tal vez esto es todo lo que puedo decir por hoy». Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la atmósfera tensa. Elías volvió su mirada hacia la puerta. Afuera, la voz del subordinado resonó, informando, dando la bienvenida a la señorita Estella. Sus ojos brillaron y luego saltó inesperadamente de la silla. Al ver su rostro asesino, gritó: «Su Majestad». Pero, sorprendentemente, Elías solo se puso de pie y se ajustó la ropa. La voz infantil de Estella resonó: «Padre». Su mirada atravesó a Julius como si pudiera perforarlo todo, pero su forma de hablar fue espeluznantemente suave. «Entra». Luego miró fijamente a Julius de nuevo. Ante esta situación, él estaba un poco preocupado. ¿Es este realmente Su Majestad? ¿Recibió el poder de la estrella desde que era un niño y es el único descendiente? Lo primero que aprendió al convertirse en príncipe heredero fue a dejar de lado todas sus emociones. Todavía es solo un niño. Con el permiso de su padre, Estella abrió la puerta y entró. Además de Estella, había otro personaje, un gato.
Julius reflexionó, recuerdo que a su majestad no le gustan mucho los animales. Luego se puso de pie de un salto, Dios mío, nunca había visto un poder divino tan fuerte. Elías también se levantó, se acercó y levantó a la niña. ¿Qué pasa? Estella. La voz de Estella tartamudeó levemente. Sirin y Bella me dijeron que comiera contigo. Elías se dio cuenta entonces. Es hora de comer, ¿verdad? No me di cuenta porque estaba ocupado hablando. Ella asintió obedientemente. Es hora de comer, si tienes hambre, te dolerá mucho. Inmediatamente frotó la cabeza de Estella. Así es, gracias a ti no tendré dolor. Gracias. Estella. Ella sonrió feliz y las comisuras de su boca también se curvaron. De repente, la mirada de Estella cambió de dirección, pero Elías, sintiendo curiosidad, se acercó. La niña preguntó con curiosidad, ¿quién es él? Al ver a su hija distraída, él lo miró fijamente como si estuviera disparando rayos. ¿Por qué no te has ido todavía? Julius se sintió un poco confundido. ¿Qué le pasa? La expresión de Elías se suavizó de inmediato después de mirar a su hija. Intentó preguntar, ¿puedo cargarte? Estella parpadeó, sí. ¿Será mucho tiempo? Elías sonrió, no, solo hasta el sofá de allí. Si era solo eso, entonces no podía negarse. Habiendo dicho eso, Estella inmediatamente soltó a Amarillito y estiró ambos brazos hacia adelante. Él sonrió con satisfacción. Ha pasado mucho tiempo desde que vi esa expresión. Eso dejó a Julius en estado de shock. El sumo sacerdote originalmente quería conocer a la niña para confirmar los ojos de joya, pero al ver su reacción, probablemente ya no había necesidad. Elías la cargó y la colocó en el sofá, y dijo, probablemente ya lo sabes. Después de que seas reconocida oficialmente como parte de la familia real, serás mi hija menor. Por su parte, él todavía tenía curiosidad, preguntándose si el sumo sacerdote podría observar los ojos de la niña más de cerca. Pero antes de que la niña pudiera decir algo, Elías interrumpió, no lo sé. Si quieres mirar, debes obtener el permiso de la propia Estella. Julius se puso nervioso de inmediato. Sí. Su mirada hacia los demás tampoco fue muy amistosa. Estaba tan tenso que tragaba saliva constantemente. Julius se acercó para saludarla, dando la bienvenida a Su Alteza la Princesa. Estella negó con la cabeza para declinar, no soy Su Alteza la Princesa. Él ofreció primero, si es así, ¿cómo debo llamarla? La niña respondió de inmediato, Estella. Julius obedeció de inmediato. Sí. Entonces la llamaré señorita Estella. Estella también le respondió cortésmente al anciano. Su expresión era un poco confusa. Soy un anciano, pero nunca me habían llamado así que estoy un poco confundido. Yo tengo un favor que pedirle. Estella objetó de inmediato, no dejaré que te lleves a Amarillito a ningún lado. Se sobresaltó. ¿Qué? La niña afirmó, Amarillito es mi amigo, es muy cálido y suave, así que no puedes. La expresión de Julius al mirar a Elías era como decir, por favor ayuda, pero él lo ignoró por completo. Él respondió honestamente, no planeo tirar al amigo de la señorita Estella a ningún lado. Estella vitoreó de alegría, ¿no? Julius preguntó, ¿puedo mirar más de cerca los ojos de la señorita Estella? La niña se sorprendió, ¿mis ojos? Él respondió, sí, son tan hermosos como joyas. De repente, Estella se cubrió los ojos completamente con su cabello. Esto sorprendió un poco a Elías. ¿Qué pasa? La voz de la niña era apenas un susurro. Anciano, ¿es usted una mala persona? Esta afirmación lo dejó atónito. ¿Me veo como una mala persona? Estella negó apresuradamente con la cabeza. No. Para tranquilizar a la niña. Julius aseguró, sí, en nombre del Todopoderoso, juro que no soy una mala persona. Solo después de mucho tiempo Estella se atrevió a decir la verdad, el espíritu, no, mi amigo me dijo que tuviera cuidado con cualquiera que quisiera mirar mis ojos. Este nombre le hizo recordar, ¿estás hablando del amigo que te bañó? Estella confirmó, sí. Esto lo sintió un poco curioso. ¿Por qué te dijo que tuvieras cuidado? ¿Puedes decirme? La lucha psicológica pasó, la niña resolvió decir, él dijo que mis ojos tienen una joya muy preciosa, así que mucha gente mala querrá cazarla, así que no debo dejar que la gente mala los vea. A través de la historia,
Elías tuvo una ligera evaluación de este amigo. Parece que este amigo no es del todo una mala persona, por el contrario, parece haberle enseñado a la niña cómo sobrevivir y ser cautelosa con todo lo que la rodea. De repente, la curiosidad de Elías surgió. ¿Y qué hay de mí? Los ojos claros de la niña miraron hacia arriba. Sí, padre. Sugirió, si me dejas mirar, solo dejaré que ese anciano mire por detrás. ¿Puedes permitirme ver? Estella bajó la cabeza por un largo tiempo, su expresión como si estuviera considerando un asunto muy importante. La niña asintió. Si es padre, está bien. Los ojos de Elías se iluminaron. ¿En serio? Con Estella, su padre le había dado un nombre y una casa para que vivieran Amarillito, Johnny Larguito, y también le daba comida todos los días. En su corazón, era como si una corriente cálida y extrañamente reconfortante fluyera. Ya veo, gracias. Finalmente, la niña estuvo dispuesta a apartarse el cabello. Elías la detuvo apresuradamente. Hija, espera. Estella entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Él le explicó de inmediato que si lo hacía, le dolería. Solo necesitas echarlo hacia atrás suavemente así. La niña asintió levemente. Sí. Al ver esto, Elías también sonrió con satisfacción. A lo lejos, alguien ya estaba sentado en la rama de un árbol, siendo testigo de todo. Kelvin preguntó. Capitán, ¿dónde pongo estos documentos que encontré? Carizan respondió de inmediato, tráelos a mi oficina. ¿Debería ponerlo a prueba? Parece ser una persona muy contenida y conservadora. En su mente, pensó, además, es el capitán, por lo que la gente no sospechará nada. Las comisuras de la boca de Kelvin se curvaron ligeramente, esto es apropiado. El viento sopló, haciendo que su capucha se levantara levemente. Kelv se alejó con calma, lo que hizo que Carizan lo notara. Él sonrió y habló, disculpe.